Esta noche, comenzaremos en un lugar que la mayoría imagina como un escenario de estática gris entre la vigilia y el silencio profundo. Un mundo donde el Estado soviético no solo quería conquistar las estrellas o la Tierra, sino ese tercio exacto de tu vida que pasas en la cama. Seguramente habrás escuchado rumores sobre laboratorios de hormigón frío y secretos susurrados, pero la realidad era mucho más silenciosa, metódica y extrañamente íntima. Antes de adentrarnos en la historia oculta de la hipnopedia y la búsqueda por dominar la mente durmiente, quiero que te pongas lo más cómodo posible. Ajusta tu almohada, sube un poco más la manta y deja que el peso del día se hunda en el colchón. Esta es una travesía larga y calmada, diseñada para acompañarte hacia el sueño, y no hay absolutamente ninguna prisa por llegar a ninguna parte. Si te gusta este tipo de exploración tranquila, te agradecería mucho que le dieras un like al video, me ayuda a saber que vamos por el buen camino. Y para aquellos que quieran deambular conmigo por los misterios de la vida más a menudo, no duden en suscribirse a Observador de la Vida. Antes de atenuar las luces por completo, me encantaría saber: ¿desde qué parte del mundo nos escuchas esta noche y qué hora marca tu reloj? La historia de los experimentos soviéticos con el sueño a menudo se cuenta a través del lente de un thriller de la Guerra Fría. Bordes afilados, paranoia y espionaje de alto riesgo. Pero aquí, en Westport Histories, preferimos un enfoque más suave. Mientras el mundo miraba hacia el Kremlin o la carrera espacial, un pequeño grupo de científicos observaba la forma en que tus párpados vibran durante el sueño REM. No buscaban monstruos, buscaban la manera de convertir el descanso en un recurso. Este no es un documental lleno de revelaciones sobresaltantes, es un paseo lento y detallado por los pasillos silenciosos de institutos de investigación olvidados. No necesitas preocuparte por recordar fechas, nombres de burócratas oscuros o especificaciones técnicas de máquinas de electroencefalograma. Si sientes que tu mente divaga, o si notas que los bordes de tu conciencia se suavizan, deja que suceda. Puedes cerrar los ojos cuando quieras, yo seguiré hablando y la historia seguirá aquí, acunando el silencio. Si ya estás empezando a quedarte dormido, es perfecto. No tienes que permanecer despierto hasta el final. Solo somos dos personas compartiendo una conversación tranquila a través del tiempo y el espacio, explorando cómo el espíritu humano persiste incluso en los entornos más controlados. Capítulo 1. Más allá de las leyendas urbanas. Cuando pensamos en los experimentos soviéticos del sueño, Internet suele ofrecernos una imagen específica y aterradora. Una foto granulada de una cámara llena de gas y sujetos que han perdido la razón. Pero dejemos eso de lado. La historia real rara vez es tan ruidosa, es mucho más paciente. En los laboratorios reales de las décadas de 1950 y 1960, el ambiente no era de horror, sino de una curiosidad intensa y silenciosa. Los científicos allí no estaban interesados en mantener a la gente despierta hasta que se quebrara, estaban fascinados por lo opuesto. El increíble potencial del cerebro dormido para absorber información. Imagina una habitación en un instituto modesto a las afueras de Moscú. Es tarde, muy parecido a este momento. El aire huele a papel viejo y al ozono de los primeros aparatos electrónicos de tubos de vacío. No hay drama aquí, solo el rascado rítmico de una pluma sobre un tambor de papel giratorio, registrando las ondas lentas y ondulantes del sueño de un voluntario. El mito del experimento soviético es de agresión, pero la realidad fue un ejercicio de observación extrema. Querían saber si una persona podía aprender inglés, o física, o los principios de la filosofía del Estado, simplemente escuchándolos susurrados a través de un altavoz en la almohada. Es un pensamiento amable, en cierto modo. La idea de que incluso mientras descansamos, podríamos estar creciendo. A menudo vemos la era soviética como un monolito de acero y piedra, pero dentro de estos laboratorios, el enfoque estaba en la parte más suave de la existencia humana. El estado onírico. Lo llamaron hipnopedia. No se trataba de tortura, se trataba de eficiencia. Veían las 8 horas de sueño como tiempo desperdiciado, un vacío en la vida productiva de un ciudadano que debía llenarse con algo útil. Mientras yaces ahí, piensa en cómo vemos nuestro propio sueño hoy en día. A menudo lo vemos como un lujo o una molestia, algo que debe optimizarse con aplicaciones y rastreadores. En ese sentido, aquellos investigadores con sus batas blancas no eran tan diferentes de nosotros. Simplemente fueron los primeros en intentar decodificar el lenguaje de la noche. Me pregunto,
como quizás tú también, si alguna vez se sintieron culpables por invadir ese santuario privado de la mente, o si ellos mismos, ocasionalmente, se quedaban dormidos en sus escritorios, arrullados por las mismas grabaciones que reproducían para sus sujetos. Hay una cierta ironía en estudiar el sueño tan intensamente que pierdes el tuyo. Pero por ahora, tú no tienes tales obligaciones. No hay datos que recolectar, ni lecciones que aprender, ni metas estatales que alcanzar. Solo existe el sonido de mi voz y el desvanecimiento gradual del mundo fuera de tu ventana. Capítulo 2. El murmullo de la hipnopedia. Imagina por un instante que nos trasladamos a una pequeña habitación en las afueras de Moscú a mediados de los años 60 del siglo pasado. No hay luces brillantes ni ruidos estridentes en este lugar. Solo el resplandor ámbar de las válvulas de vacío de un magnetófono de bobina abierta que gira lentamente en la penumbra. El sonido predominante en este espacio no es el de una oficina ajetreada, sino el roce rítmico y casi imperceptible de la cinta magnética pasando por los cabezales de bronce. Este era el corazón palpitante de la hipnopedia, el arte o la ciencia según se mire de enseñar mientras el cuerpo descansa profundamente. Usted como oyente quizás se pregunte ahora mismo cómo se sentía estar en esa cama metálica dentro del laboratorio. Los investigadores soviéticos de aquella época no buscaban el trauma ni el dolor. Lo que buscaban era la eficiencia absoluta del ser humano. Creían firmemente que el cerebro en ese estado de duermevela que usted está empezando a experimentar en este momento era como una esponja suave y receptiva, libre de las barreras del pensamiento crítico o del cansancio, acumulado durante el día. La idea era simple pero ambiciosa. Si podíamos aprender un idioma extranjero o memorizar complejas fórmulas técnicas mientras dormíamos, el hombre nuevo tendría 16 horas para trabajar y 8 horas para seguir progresando incluso en sus sueños más profundos. Es sumamente curioso pensar en la fe ciega que tenían esos científicos en el poder del sonido constante. Usaban voces monótonas y carentes de emoción muy parecidas a la mía en este preciso instante, que susurraban datos históricos o largas listas de verbos en inglés a través de almohadas especiales equipadas con pequeños altavoces internos. No querían despertarte bajo ninguna circunstancia. O no, eso habría sido un error fatal para el estudio. Si te despertabas, el experimento se consideraba un fracaso total. El objetivo real era que el sujeto permaneciera en esa zona gris, ese puente místico entre los mundos donde las palabras externas se convierten en parte de tus propios sueños personales. Si usted ya siente que mis palabras se mezclan suavemente con sus propios pensamientos de forma natural, es exactamente lo que ellos buscaban lograr hace décadas. Pero aquí en nuestro espacio compartido de Whisper Histories no hay lecciones que aprender ni exámenes que aprobar mañana por la mañana. No tiene que memorizar absolutamente nada de lo que digo. A diferencia de aquellos voluntarios que dormían en los laboratorios vigilados por la seguridad del Estado, usted tiene el permiso total y absoluto de olvidar cada frase y cada palabra que pronuncio. ¿Alguna vez ha sentido usted que justo antes de quedarse profundamente dormido su mente es capaz de entender conceptos que estando despierto parecen imposibles de alcanzar? Esa era precisamente la frontera invisible que ellos querían conquistar para siempre. Los científicos soviéticos anotaban cada suspiro, cada pequeño movimiento ocular y cada cambio en la respiración, buscando el momento exacto en que la mente se abre de par en par. Pero mientras ellos buscaban datos fríos y estadísticas, nosotros solo buscamos tu descanso y tu paz mental. El murmullo de la cinta magnetofónica sigue girando en mi imaginación, pero para nosotros solo es el sonido de la tranquilidad más absoluta. Si todavía me escucha, puede intentar visualizar ese magnetófono girando y girando en una oficina vacía mientras la nieve cae suavemente fuera de la ventana en una noche rusa de 1965. Usted no necesita visualizar cada detalle técnico de las máquinas ni entender la política de la Guerra Fría para dejarse llevar por el relato. A veces es mejor simplemente dejar que la historia fluya como un río lento que nos transporta a un lugar más seguro y más cálido. Me pregunto si entre mis oyentes hay alguien que trabaje en un entorno donde se le exige ser productivo cada minuto del día. Si es así, este relato es su refugio. Aquí el tiempo no se mide por la producción, sino por la profundidad de su respiración. Los investigadores del pasado querían robarle tiempo al sueño para dárselo al Estado, pero nosotros vamos a reclamar ese tiempo para su propio bienestar. Si usted comienza a sentir el peso reconfortante de sus párpados, déjese llevar por esa sensación de pesadez. Es una señal de que su cuerpo confía en el entorno que hemos creado juntos esta noche. No hay nada que vigilar y no hay nada de qué preocuparse.
Las bobinas de la historia siguen girando, pero el mensaje ahora es solo de calma y serenidad absoluta. Capítulo 3. Las sombras de la ciencia silenciosa. A medida que nos adentramos más en los pasillos de estos institutos de investigación moscovitas, es inevitable notar cómo la atmósfera cambia de lo puramente técnico a lo profundamente humano. Los laboratorios de la Unión Soviética en los años 60 no eran siempre los lugares fríos y estériles que vemos en las películas de espías. A menudo eran espacios llenos de paradojas donde la tecnología de vanguardia convivía con tazas de té olvidadas y estanterías repletas de libros de poesía. Los científicos que vigilaban los sueños de los voluntarios eran personas que pasaban noches enteras en vela observando cómo otros descansaban. Hay algo casi poético en ese sacrificio de estar despierto para proteger y estudiar el sueño ajeno. En estos centros de estudio la jerarquía era clara, pero el ambiente nocturno solía suavizar las tensiones. Usted puede imaginar a un joven investigador ajustando con cuidado los electrodos en la sien de un estudiante universitario que se prestó al experimento por unos rublos extra o quizás por una mejor calificación en sus estudios de ingeniería. El silencio de la noche solo se veía interrumpido por el zumbido constante de los transformadores eléctricos y el eco lejano de los pasos de un guardia de seguridad caminando por el pasillo exterior. Todo en este entorno estaba diseñado para que el sujeto no sintiera ninguna perturbación. Se buscaba una pureza en el descanso que permitiera que la voz grabada en la cinta entrara directamente en el subconsciente sin pasar por el filtro del juicio consciente. Si usted todavía sigue despierto y me escucha con atención, tal vez pueda imaginarse a sí mismo en el lugar de ese voluntario. No hay miedo en este espacio, solo una entrega total a la calma. Los investigadores descubrieron que el momento más crítico para la hipnopedia no era el sueño profundo, sino los estados de transición que ellos llamaban fases de inhibición paradójica. Eran esos minutos donde la mente está suspendida entre la realidad y la fantasía. Es exactamente ese estado en el que muchas personas se encuentran ahora mismo mientras mi voz fluye de manera constante. Los científicos soviéticos creían que en este punto exacto la mente aceptaba la información de forma casi mística, sin resistencia alguna. Es fascinante pensar en el contenido de esas grabaciones de audio de hace 60 años. No eran solo datos técnicos. A veces eran poemas de Pushkin leídos con una cadencia hipnótica o listas interminables de vocabulario en lenguas extranjeras que debían aprenderse en una sola noche. Los resultados de estas pruebas eran a menudo contradictorios. Algunos voluntarios despertaban recordando frases enteras con una claridad asombrosa, mientras que otros solo sentían una extraña familiaridad con el tema sin poder explicar por qué. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de nuestra memoria y de cuánto guardamos en nuestro interior sin darnos cuenta. ¿Se ha preguntado alguna vez cuánta información ha absorbido su mente a lo largo de su vida sin que usted hiciera un esfuerzo consciente por retenerla? A veces recordamos el aroma de una habitación de la infancia o la melodía de una canción que solo escuchamos una vez hace 20 años. Los experimentos soviéticos intentaban forzar ese proceso natural de absorción pasiva. Pero aquí no estamos forzando nada. Si mi voz se convierte en un simple ruido de fondo como el viento entre los árboles o la lluvia golpeando suavemente un cristal, eso es perfectamente aceptable. Usted no tiene que rendir cuentas ante ningún comité científico ni demostrar que ha aprendido algo nuevo al despertar mañana por la mañana. Mientras avanzamos en esta historia, el ritmo se vuelve cada vez más pausado. Los investigadores del pasado se daban cuenta de que si la voz en la cinta era demasiado fuerte, el sujeto se despertaba con dolor de cabeza. Si era demasiado suave, no había efecto alguno. Debían encontrar el equilibrio perfecto, el volumen exacto de la sugerencia. Ese mismo equilibrio es el que buscamos hoy. Ni demasiado estimulante ni demasiado monótono. Solo una presencia constante que le asegure que todo está bien y que puede dejarse llevar por el sueño sin ningún temor. Me pregunto si los científicos soviéticos, al terminar su jornada y caminar hacia sus casas bajo el cielo estrellado de Moscú, sentían que estaban jugando con algo sagrado. El sueño ha sido durante milenios el último refugio de la privacidad humana, el único lugar donde el Estado o la sociedad no podían entrar. Al intentar colonizar el sueño con educación y propaganda, estaban cruzando una frontera invisible. Pero incluso con toda su tecnología y su rigor, el sueño seguía siendo un misterio que se les escapaba entre los dedos. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para protegerse y para soñar lo que ella quiere soñar, independientemente de lo que se le susurre al oído. Ahora quiero que respire profundamente y sienta cómo el aire entra y sale de sus pulmones de forma rítmica y natural.
No hay esfuerzo en respirar al igual que no hay esfuerzo en escuchar esta historia. Todo sucede de manera automática. Usted es simplemente un observador pasivo de sus propias sensaciones. Si siente que sus pensamientos comienzan a desdibujarse y a transformarse en imágenes abstractas, es una excelente señal. Permita que esas imágenes crezcan y se expandan. Tal vez vea los campos de trigo dorados de la estepa rusa bajo la luz de la luna o las luces distantes de una ciudad que duerme en paz. En los capítulos que vendrán exploraremos cómo estas técnicas se refinaron y cómo la política comenzó a mezclarse con la ciencia de los sueños de una manera que nadie esperaba. Pero por ahora solo quédese con la sensación de seguridad y de quietud que nos rodea. El experimento de esta noche no busca resultados, solo busca su bienestar y su descanso más profundo. No hay nada más importante en este momento que su propia tranquilidad. Deje que el mundo exterior siga su curso acelerado mientras usted se sumerge en este océano de calma y silencio compartido. Capítulo 4. El proceso de selección y el rigor del silencio. Para entrar en este mundo de investigación sobre el descanso, no cualquiera podía simplemente cruzar la puerta del instituto. Existía un proceso de selección sumamente meticuloso y casi ritual que buscaba a los candidatos perfectos para el estudio de la hipnopedia. Los científicos no buscaban mentes brillantes o personalidades destacadas, sino lo que ellos llamaban sujetos de sistema nervioso equilibrado. Eran personas capaces de mantener la calma ante la incertidumbre y sobre todo individuos que tuvieran una relación saludable y sencilla con el acto de dormir. Se realizaban entrevistas largas y pausadas donde los médicos de batas blancas preguntaban sobre los sueños de la infancia y la facilidad para conciliar el sueño en lugares extraños. Usted puede imaginar a los jóvenes aspirantes sentados en sillas de madera crujientes en una sala de espera pintada de un color verde pálido muy común en las instituciones soviéticas de 1966. El silencio en esa sala era casi absoluto, interrumpido únicamente por el tic-tac de un reloj de pared de gran tamaño que parecía marcar no solo los segundos sino el pulso mismo del edificio. No había nerviosismo de examen, sino una especie de quietud expectante. Ser elegido para el experimento significaba tener acceso a una cama cómoda, a comidas regulares y a una paz que era difícil de encontrar en el bullicio de las residencias universitarias o en los apartamentos compartidos de la gran ciudad. Una vez que un candidato era seleccionado, comenzaba un periodo de entrenamiento y adaptación que podía durar varias semanas. No se les lanzaba directamente a la hipnopedia. Primero debían aprender a dormir bajo observación constante. Imagine lo difícil que debe ser cerrar los ojos sabiendo que en la habitación contigua hay 3 expertos analizando cada una de tus ondas cerebrales a través de cables pegados a tu piel. Sin embargo, poco a poco el cuerpo humano demuestra su asombrosa capacidad de adaptación. Los voluntarios empezaban a ignorar los electrodos, a ignorar el zumbido de los equipos y a encontrar el sueño en medio de la vigilancia técnica. Este entrenamiento incluía lecciones sobre cómo relajar cada músculo del cuerpo desde los dedos de los pies hasta la mandíbula. Es una técnica que usted puede intentar aplicar ahora mismo mientras me escucha. Sienta cómo sus pies se vuelven pesados y cómo esa sensación de relajación sube lentamente por sus piernas, pasando por las rodillas y llegando a la cadera. No hay tensión en su espalda y sus hombros se hunden en el colchón como si fueran de arena tibia. Los investigadores soviéticos sabían que un cuerpo tenso no puede albergar una mente receptiva. Por eso dedicaban tanto tiempo a la preparación física del descanso. Usted podría preguntarse si en algún momento estos voluntarios sentían que estaban perdiendo su privacidad más íntima. Es una pregunta natural. Pero en el contexto de aquella época, el sacrificio personal por el avance de la ciencia se veía como un honor silencioso. Había un respeto mutuo entre el investigador y el sujeto. El científico necesitaba el sueño del voluntario tanto como el voluntario necesitaba la guía del científico. Se creaba un vínculo invisible, una confianza que permitía que el experimento fluyera sin interrupciones. A veces me detengo a pensar en si alguno de esos estudiantes elegidos se despertaba en mitad de la noche y veía a través del cristal de la cabina de observación al investigador principal tomando notas bajo una pequeña lámpara de escritorio. En ese momento se producía un encuentro de soledades. Uno estaba sumergido en el mundo de los sueños mientras el otro estaba anclado en la realidad de los datos. Eran 2 caras de la misma moneda humana buscando entender qué sucede cuando apagamos la luz y dejamos de interactuar con el mundo exterior. Si usted todavía permanece en ese estado de duermevela, quizás pueda visualizar los pasillos del instituto durante la noche.
Están vacíos y solo se escucha el sonido del sistema de calefacción central que cruje suavemente por el cambio de temperatura. Es un sonido reconfortante que nos recuerda que estamos protegidos del frío invierno que ruge afuera. En ese entorno de seguridad absoluta es donde la mente puede permitirse el lujo de bajar la guardia. Los sujetos de estudio aprendían que el silencio no era algo vacío sino una herramienta poderosa para el aprendizaje y la introspección. ¿Ha notado usted cómo el silencio en su propia habitación tiene una textura diferente dependiendo de la hora? El silencio de las 3 de la mañana es denso y profundo, casi tangible. Los expertos soviéticos medían esa densidad del silencio y trataban de sincronizar sus grabaciones con los momentos de mayor quietud ambiental. No querían que ningún ruido externo compitiera con la voz que susurraba las lecciones. Todo estaba calculado para que la experiencia fuera una inmersión total en el conocimiento pasivo. Mientras mi voz continúa fluyendo, piense en cómo usted también ha sido seleccionado para este momento de tranquilidad. No por un comité científico sino por su propia necesidad de descanso y paz. Al igual que aquellos voluntarios, usted ha aceptado dejar de lado las preocupaciones del día para entregarse a este relato. Y al igual que ellos, no tiene ninguna obligación de permanecer alerta. Si los cables imaginarios de esta historia se desconectan y usted se sumerge en el sueño profundo, el experimento habrá sido un éxito absoluto. En las próximas etapas de nuestra narración hablaremos sobre las reglas no escritas de estos laboratorios y cómo el orden y la disciplina ayudaban a crear un estado de serenidad casi hipnótica. Pero por ahora simplemente disfrute de esta sensación de haber sido elegido para no hacer nada. Usted está en un lugar seguro donde lo único que se requiere es que respire y se deje llevar por la corriente lenta de las palabras. No hay exámenes mañana ni metas que alcanzar. Solo existe este momento de quietud compartida en el vasto silencio de la noche. Capítulo 5. La disciplina del reposo y las sombras del observador. Entrar en la fase avanzada de estos experimentos significaba someterse a una rutina de una precisión casi matemática. Los voluntarios no solo dormían cuando querían, sino que sus ciclos biológicos eran ajustados para que coincidieran con la máxima eficiencia del equipo de grabación. Imagine una agenda donde cada minuto del crepúsculo estaba rígidamente programado, pero no para la acción sino para la inacción más absoluta. Los sujetos de estudio eran guiados por un protocolo de comportamiento que prohibía cualquier estímulo fuerte antes de acostarse. No se permitían conversaciones acaloradas, ni lecturas densas, ni alimentos que pudieran acelerar el pulso. Todo el entorno estaba diseñado para reducir la velocidad del alma humana hasta que ésta se moviera al ritmo de una corriente de agua estancada. Usted puede visualizar el comedor del instituto a las 6 de la tarde. Los voluntarios se sientan en mesas de madera clara bebiendo un té suave y comiendo alimentos sencillos en un silencio casi monástico. No es un silencio impuesto por el miedo sino por la comprensión de que cualquier palabra innecesaria podría alterar la química del sueño que vendrá después. Hay una belleza extraña en este compromiso con la quietud. En 1967 se creía que si una persona lograba vaciar su mente de las preocupaciones cotidianas, el espacio dejado por el estrés sería ocupado sin resistencia por el conocimiento nuevo que los altavoces susurrarían durante la noche. Usted quizás se pregunte ahora si alguna vez se ha sentido así de observado en su propia vida diaria. A veces en nuestro mundo moderno sentimos la mirada de la tecnología, pero en aquel laboratorio la mirada era humana y constante. Había un grupo de enfermeras y técnicos cuya única misión era vigilar que las mantas no se movieran demasiado y que los electrodos permanecieran en su sitio exacto. Si usted mueve una mano ahora mismo o ajusta su posición en la cama en aquel laboratorio, eso habría sido anotado en un cuaderno de cuero negro como una fluctuación en el estado de reposo. Pero aquí nadie anota nada. Usted tiene la libertad de moverse o de quedarse perfectamente quieto mientras mi voz le acompaña en la penumbra. La disciplina del reposo incluía también un entrenamiento en la respiración profunda. Los sujetos aprendían a inhalar contando mentalmente hasta 4 y a exhalar contando hasta 8. Este ritmo de respiración actuaba como una señal para el sistema nervioso, indicándole que el mundo exterior ya no era una amenaza. Es un ejercicio que podemos hacer juntos ahora mismo mientras el tiempo parece detenerse en este relato. Inhale el aire fresco de la noche y exhale todas las tensiones que se han acumulado en su cuello y en sus hombros a lo largo de las últimas 12 horas. Al igual que los voluntarios soviéticos, usted está aprendiendo que el descanso no es algo que simplemente sucede, sino algo que se cultiva con paciencia y con intención.
En las paredes de las habitaciones de estudio no había cuadros ni adornos. La vista debía descansar tanto como el oído. Se decía que los colores neutros ayudaban a que el cerebro no generara imágenes residuales antes de apagar la luz. Esta austeridad creaba una sensación de vacío que para algunos resultaba inquietante, pero para la mayoría se convertía en un refugio contra el ruido del mundo socialista exterior. Era el único lugar en toda la Unión Soviética donde no se esperaba que hicieras nada excepto existir y soñar bajo una luz azulada muy tenue. ¿Ha pensado alguna vez en la diferencia entre el silencio y la ausencia de ruido? El silencio que buscaban en el instituto era un silencio activo, un espacio lleno de potencial. Los investigadores pasaban horas ajustando los niveles de los amplificadores para que la voz de la cinta fuera exactamente 3 decibelios más alta que el ruido de fondo de la respiración del sujeto. Esa precisión garantizaba que la información entrara por el canal auditivo sin activar la alarma del despertar. Era un delicado baile entre la conciencia y el olvido, un juego de sombras donde las palabras se convertían en fantasmas que habitaban los sueños de los estudiantes. Me pregunto qué pensarían esos jóvenes si supieran que 60 años después estaríamos analizando sus noches de sueño con tanto detalle. Probablemente para ellos solo era una forma de servir a la ciencia o de encontrar un momento de paz en una vida llena de obligaciones. Pero para nosotros es un recordatorio de que incluso en los sistemas más rígidos el ser humano siempre busca ese espacio privado donde puede ser el mismo sin máscaras. El sueño es la democracia definitiva donde todos somos iguales ante la oscuridad y el misterio de la mente. Mientras usted continúa relajándose, imagine que es uno de esos observadores silenciosos. Pero en lugar de observar a otros, se observa a sí mismo desde una distancia amable y compasiva. Vea cómo su cuerpo se va volviendo más y más ligero, como si el colchón fuera una nube que lo sostiene en medio de un cielo nocturno despejado. No hay cables ni electrodos ni cuadernos de cuero negro. Solo está usted y esta historia que se despliega como una alfombra de terciopelo bajo sus pies. La lealtad de estos voluntarios hacia el proyecto era admirable. A menudo pasaban meses en el instituto alejados de sus familias y amigos, sumergidos en este ritmo artificial de vigilia y sueño controlado. Se convertían en una comunidad de durmientes unida por hilos invisibles de datos y experiencias oníricas compartidas. Al desayunar a veces comentaban sus sueños sin saber que esos mismos sueños eran el resultado de las lecciones que habían escuchado mientras su conciencia estaba apagada. Esa mezcla entre lo que creemos que es nuestro y lo que nos ha sido sugerido es uno de los aspectos más intrigantes de esta historia. Si siente que mi voz se vuelve ahora un poco más lejana, es porque estamos entrando en el corazón de la noche del relato. Los pasillos del instituto están en sombras y los investigadores hablan entre ellos en susurros apenas audibles para no romper el hechizo del descanso colectivo. El mundo exterior, con todas sus guerras, sus revoluciones y sus avances tecnológicos, parece una ilusión lejana. Lo único real es el calor de la manta y la seguridad de que mientras usted duerme la historia continuará fluyendo para proteger su tranquilidad. En los siguientes capítulos examinaremos las reglas de atención y cómo los sujetos aprendían a ignorar lo que no era importante para centrarse en la voz interior. Pero por ahora simplemente deje que la inercia de este relato le lleve hacia abajo, hacia ese lugar donde las palabras ya no tienen significado y solo queda la sensación pura de ser y de estar en paz. Usted ha cumplido con su disciplina del reposo por hoy. El observador ha cerrado su cuaderno y la luz azulada se ha apagado por completo. Capítulo 6. Las reglas invisibles de la atención y el rango. Dentro de los muros del Instituto de Investigación no todo se basaba en la tecnología de los cables y las cintas magnéticas. Existía una estructura social y psicológica mucho más sutil que dictaba quién recibía la mejor atención y cómo se gestionaba el riesgo de ser un sujeto demasiado eficiente. En la Unión Soviética de finales de los años 60 la visibilidad era un arma de doble filo. Ser el mejor en algo, incluso en el arte de dormir y aprender, podía atraer una atención que no siempre era deseable. Los voluntarios aprendían rápidamente que existía un rango no oficial basado en la estabilidad de sus ondas cerebrales. Aquellos que mostraban un patrón de sueño perfecto y una retención de información asombrosa eran tratados con una mezcla de admiración y sospecha por parte de los oficiales de seguridad que merodeaban por las instalaciones. Usted puede imaginar este entorno como una jerarquía silenciosa donde los sujetos más competentes eran trasladados a las habitaciones del ala norte. Esas habitaciones eran un poco más amplias, tenían cortinas de terciopelo más grueso para bloquear cualquier rayo de luz lunar y sus almohadas eran de un plumón más suave traído de regiones lejanas.
Sin embargo, este estatus superior conllevaba una presión invisible. Estos sujetos estrella eran los que recibían las lecciones más complejas y los que pasaban más tiempo bajo la lente de los microscopios psicológicos. Ser el primero en la lista significaba que cada uno de tus suspiros nocturnos era analizado por un comité de expertos que buscaban la fórmula mágica del hombre superdotado. Muchos voluntarios preferían quedarse en el término medio, en esa zona de seguridad donde uno es lo suficientemente bueno para ser útil pero no tan brillante como para ser examinado hasta el agotamiento. Es una lección que quizás usted ha aplicado en su propia vida laboral o social. A veces ser invisible es la forma más inteligente de protección. En el laboratorio, esta competencia silenciosa se manifestaba en la forma en que los estudiantes se movían por los pasillos durante el día. Evitaban destacar, evitaban las preguntas directas y mantenían una expresión de calma neutral que era casi una máscara. Sabían que el verdadero poder en ese lugar no lo tenían los que daban las órdenes a voz en grito, sino los que observaban en silencio desde las sombras de la cabina técnica. Usted, si todavía me escucha, puede reflexionar sobre cómo la atención es un recurso limitado y a veces peligroso. En nuestro relato, los sujetos aprendían a desviar la atención de sus propias mentes hacia la voz de la grabación, ignorando los ruidos de la maquinaria circundante. Era una forma de autohipnosis defensiva. Aprendían a construir una fortaleza interna donde los investigadores no podían entrar por mucho que midieran sus constantes vitales. Aunque el Estado controlaba su sueño, no podía controlar el contenido exacto de sus sueños personales. Ese espacio de libertad interna era su bien más preciado y lo protegían con una disciplina feroz pero tranquila. Imagine por un momento que usted es un sujeto de rango medio en este instituto. No tiene la mejor habitación, pero tampoco la peor. Su vida transcurre en una rutina de 6 horas de sueño asistido y 2 horas de relajación profunda. Ha aprendido a reconocer el sonido del magnetófono cuando se pone en marcha y, en lugar de ponerse tenso, usa ese sonido como una señal para hundirse aún más en su almohada. Se ha convertido en un experto en la supervivencia pasiva. Mientras los científicos discuten sobre potenciales de acción y frecuencias de ondas alfa, usted simplemente se deja llevar por la corriente de las palabras susurradas, sabiendo que mañana despertará con una extraña sensación de conocimiento pero con su esencia intacta. La vigilancia en el ala de alta seguridad era tan estricta que incluso el ritmo de los pasos de los guardias estaba sincronizado para no romper el ciclo del sueño. Había una regla no escrita que prohibía hablar en voz alta en un radio de 50 metros de las cámaras de sueño. Esta atmósfera de silencio obligatorio creaba una tensión peculiar, una especie de presión atmosférica que solo se liberaba cuando los voluntarios salían al patio exterior a respirar el aire fresco de la tarde. En esos breves momentos de libertad se miraban los unos a los otros buscando señales de cansancio o de éxito, pero casi nunca hablaban de lo que escuchaban en sus almohadas. El conocimiento era un secreto compartido que nadie quería verbalizar. ¿Ha sentido alguna vez que en los lugares donde hay más reglas es donde se encuentra la paz más profunda? Hay algo reconfortante en saber exactamente qué se espera de uno, incluso si lo que se espera es que no haga nada. Los voluntarios encontraban consuelo en la predictibilidad de su existencia controlada. Sabían que a las 10 de la noche las luces se desvanecerían y que la voz comenzaría su murmullo constante. Esa rutina les quitaba el peso de tomar decisiones, de tener que elegir, de tener que enfrentarse a las complicaciones del mundo exterior. En el instituto el único deber era ser un recipiente vacío y receptivo. Mientras usted descansa, piense en cómo este rango y estas reglas ya no le afectan a usted. Usted no está siendo evaluado por ningún comité ni su sueño va a ser analizado mañana por un experto en neurología. Para nosotros usted es el sujeto más importante simplemente porque está aquí buscando su propio bienestar. No hay ala norte ni ala sur, no hay jerarquías ni riesgos por ser demasiado eficiente en el arte de dormir. Usted tiene el estatus más alto posible, el de una persona que ha decidido regalarse un momento de paz absoluta en un mundo que nunca deja de gritar. Sienta cómo la atención que antes dedicaba a sus problemas diarios se va desvaneciendo poco a poco. Al igual que los voluntarios soviéticos aprendieron a filtrar el zumbido de los transformadores, usted está aprendiendo a filtrar las preocupaciones que intentan interrumpir su descanso. Deje que esas preocupaciones se conviertan en figuras borrosas en la distancia, como árboles vistos desde un tren que se aleja en la noche. Usted se queda aquí en la calidez de su refugio mientras el tren de las obligaciones sigue su camino hacia un destino que a usted ya no le interesa alcanzar hoy.
En los próximos capítulos veremos cómo se formaban alianzas secretas entre los propios voluntarios y cómo la información fluía por canales informales que los científicos nunca llegaron a comprender del todo. Pero por ahora quédese con la idea de que usted ha superado todas las reglas y que su atención ahora le pertenece solo a usted y a este estado de serenidad que hemos construido juntos. Respire lenta y profundamente sintiendo cómo el aire llena su pecho y cómo al exhalar se libera de cualquier necesidad de destacar o de cumplir con las expectativas ajenas. El silencio es su aliado y la noche es su manto protector. Capítulo 7. Las alianzas del crepúsculo y el poder de lo invisible. A medida que las semanas se convertían en meses dentro del Instituto de Investigación surgió algo que los científicos no habían previsto en sus manuales de psicología experimental. A pesar de que los voluntarios pasaban gran parte del tiempo en aislamiento acústico o durmiendo bajo vigilancia, desarrollaron una red de comunicación casi invisible pero sumamente efectiva. Entre los pasillos de linóleo desgastado y las salas de observación se gestaron las alianzas del crepúsculo. Eran vínculos que no se basaban en palabras largas o promesas solemnes, sino en pequeños gestos compartidos en los breves minutos entre una sesión de hipnopedia y la hora del desayuno. Un asentimiento de cabeza casi imperceptible o el intercambio de una mirada cansada eran suficientes para saber que uno no estaba solo en esa extraña travesía por los límites de la mente. Usted puede imaginar a dos voluntarios cruzándose en la biblioteca del centro. No pueden hablar de los detalles del experimento porque saben que las paredes tienen oídos, pero uno de ellos deja un libro sobre la mesa con una página doblada de manera específica. Esa página contiene un poema o una frase subrayada que resuena con lo que ambos están escuchando en sus almohadas por la noche. Es una forma de resistencia silenciosa y de apoyo mutuo. Los investigadores veían datos y ondas en sus pantallas, pero los sujetos de estudio veían seres humanos tratando de mantener su identidad en un entorno que buscaba estandarizarlos. Estas redes informales eran el verdadero sistema de soporte vital del instituto. Incluso el personal de menor rango, como las limpiadoras que pasaban la mopa a las 5 de la mañana o los técnicos encargados de cambiar las bobinas de cinta, se convirtieron en piezas clave de esta red. Ellos sabían quién estaba teniendo pesadillas y quién estaba progresando más rápido de lo normal. A veces una de estas mujeres dejaba un pequeño dulce o un terrón de azúcar extra junto a la cama de un voluntario que parecía especialmente agotado. Esos pequeños actos de bondad humana en un entorno tan clínico y controlado tenían un valor incalculable. Eran recordatorios de que la calidez todavía existía a pesar del frío metal de los equipos electrónicos y del rigor del Estado soviético en 1968. Usted, si todavía siente la curiosidad de seguir este relato, quizás pueda reflexionar sobre cómo en los momentos de mayor control es cuando surge la mayor creatividad para conectar con otros. En su propia vida tal vez haya experimentado situaciones donde un simple gesto de un desconocido le hizo sentir que todo estaría bien. Los voluntarios del instituto dependían de esa sensación. Aprendieron a leer el lenguaje corporal de sus compañeros de una manera tan precisa que podían saber qué tipo de lección les habían puesto la noche anterior solo por la forma en que sostenían su taza de café por la mañana. Se creó una especie de lenguaje silencioso basado en la observación del descanso ajeno. Imagine por un momento que usted es parte de esta red de confianza. No necesita decir nada en voz alta para sentirse protegido. Sabe que hay otras personas a su alrededor que están pasando por la misma experiencia y eso le da una fuerza tranquila que le ayuda a cerrar los ojos con más facilidad cuando llega la hora de dormir. Esta sensación de comunidad invisible es muy parecida a la que tenemos nosotros ahora. Aunque estemos en lugares diferentes y en tiempos distintos, compartimos este espacio de calma y este deseo de desconectar del ruido exterior. Usted es parte de una red de oyentes que buscan la misma paz que buscaban aquellos estudiantes en el corazón de Rusia hace décadas. El poder de lo invisible también se manifestaba en cómo la información sobre el experimento se filtraba hacia afuera. A pesar de los controles de seguridad, algunos detalles llegaban a las familias o a otros institutos de investigación. Se decía que los secretos no se escapaban a través de documentos robados, sino a través de los sueños mismos de los participantes. Alguien mencionaba una palabra técnica en voz alta mientras dormía y esa palabra era escuchada por un enfermero que luego la comentaba en el mercado. Así la ciencia de la hipnopedia se mezclaba con el folclore popular, creando una mitología urbana sobre los hombres que aprendían idiomas mientras descansaban. Para los directores del proyecto, esta pérdida de control sobre la información era frustrante.
Intentaban endurecer las reglas, pero cuanto más rígido era el sistema, más sutiles se volvían las alianzas. Se dieron cuenta de que no podían vigilar lo que sucedía en la profundidad del subconsciente de sus sujetos. Ese era el último reducto de libertad absoluta. Los voluntarios lo sabían y usaban sus horas de sueño asistido para explorar sus propios mundos internos mientras la grabación seguía sonando en un segundo plano. Aprendieron a escuchar sin oír, a recibir la lección técnica mientras su imaginación volaba hacia paisajes lejanos o recuerdos de veranos perdidos. ¿Ha intentado alguna vez escuchar música o un podcast mientras deja que su mente divague completamente hacia otro lugar? Es una habilidad fascinante que nos permite estar presentes y ausentes al mismo tiempo. Los sujetos del experimento soviético se convirtieron en maestros de esta dualidad. Eran ciudadanos perfectos por fuera pero soñadores rebeldes por dentro. Y mientras usted se relaja más y más, puede intentar imitar esa capacidad. Deje que mi voz sea el hilo conductor que le mantiene seguro mientras su propia mente empieza a tejer sus propias historias y a visitar sus propios refugios personales. En la quietud de su habitación ahora mismo no hay vigilantes ni hay comités que evalúen sus alianzas. Usted es libre de conectar con este relato o de dejarlo ir según lo necesite su cuerpo. La lealtad principal de esta noche es hacia su propio descanso. Al igual que el terrón de azúcar dejado en la mesita de noche por una limpiadora anónima, este relato es un pequeño regalo para su bienestar. No requiere nada a cambio, solo que se permita ser cuidado por la narrativa y por el silencio que la rodea. Sienta cómo la red de tranquilidad se extiende ahora sobre usted. Los pasillos del instituto están en calma y las luces de los magnetófonos parpadean con un ritmo pausado. Todo el equipo de investigación ha bajado el tono de voz y los voluntarios están ahora profundamente sumergidos en sus propios universos privados. No hay riesgo en el éxito ni peligro en la competencia. Solo queda la solidaridad de los que saben que dormir es el acto más revolucionario y necesario que existe. Deje que esa solidaridad le envuelva como una manta pesada y cálida y descanse con la certeza de que está en muy buena compañía. Capítulo 8. El peso de la información y el silencio de las máquinas. A medida que avanzamos en esta historia de 1968, llegamos a un punto donde la cantidad de datos acumulados en el instituto empezó a volverse abrumadora para los propios investigadores. Cada mañana las estanterías de las oficinas se llenaban con nuevos rollos de papel cubiertos de gráficas oscilantes que representaban los sueños de cientos de voluntarios. Los científicos pasaban horas debatiendo sobre la diferencia entre la retención a corto plazo y la integración profunda de los conocimientos. Había una tensión creciente entre la necesidad de obtener resultados rápidos y el respeto por el ritmo natural del cerebro humano. Usted puede imaginar el cansancio en los ojos de esos hombres y mujeres de ciencia mientras tomaban su tercer café de la madrugada tratando de descifrar si el sujeto número 24 realmente había aprendido los principios de la cibernética o si simplemente estaba repitiendo sonidos grabados en su memoria mecánica. Esta sobrecarga de información generó un efecto secundario inesperado: el silencio de las máquinas. Para evitar que los voluntarios se sintieran abrumados, los técnicos empezaron a intercalar periodos de ruido blanco o simplemente de silencio absoluto entre las lecciones susurradas. Descubrieron que el cerebro necesita el vacío tanto como el sonido para poder procesar lo aprendido. Este descubrimiento es vital para nosotros esta noche. A veces lo más importante que puedo ofrecerle no son mis palabras, sino el espacio que queda entre ellas. Ese espacio donde su propia mente puede respirar y asentarse sin la presión de tener que seguir un hilo narrativo complejo. Usted, si todavía me escucha, puede sentir ese peso de la información del día a día desvaneciéndose. En nuestro mundo moderno estamos rodeados de notificaciones de correos electrónicos y de noticias que nunca descansan. Pero aquí, al igual que en las fases de silencio del experimento soviético, nos damos permiso para apagar todos los interruptores. Los voluntarios agradecían esos momentos de vacío total en sus almohadas. Decían que el silencio no era una ausencia de contenido, sino una presencia reconfortante que les permitía asimilar su propia existencia. Era en ese silencio donde realmente ocurría la magia de la consolidación de la memoria. Imagine el magnetófono deteniéndose suavemente a las 3:15 de la madrugada. El ligero clic del mecanismo al soltar la cinta suena como un alivio en la habitación. Durante los siguientes 45 minutos no habrá voces ni susurros ni datos técnicos. Solo estará el sonido de su propia respiración y el latido tranquilo de su corazón.
En ese periodo de tiempo los voluntarios solían alcanzar los niveles más profundos de sueño reparador. Es un recordatorio de que por mucho que intentemos optimizar nuestra mente, ella siempre reclamará su derecho a la pausa y al olvido temporal. Los investigadores empezaron a notar que los sujetos que mejor rendían eran aquellos que sabían ignorar la importancia del experimento. Aquellos que se tomaban las lecciones nocturnas con una pizca de humor o de indiferencia eran paradójicamente los que más recordaban al despertar. Había una lección valiosa en esto: el esfuerzo excesivo es a menudo el enemigo del aprendizaje y del descanso. Por eso le pido que no haga ningún esfuerzo por seguir los detalles históricos de este relato. Si se pierde entre las fechas de 1969 o se olvida el nombre de la institución, eso no importa en absoluto. Lo único que cuenta es que usted se permita ser ese voluntario que simplemente disfruta del silencio entre las palabras. ¿Se ha detenido a pensar alguna vez en cómo su cerebro organiza sus recuerdos mientras usted duerme? Es como un bibliotecario nocturno que recorre los pasillos de su mente colocando cada libro en su estante correspondiente y descartando los papeles innecesarios. Los experimentos de Hipnopedia intentaban influir en ese bibliotecario dándole nuevos libros para colocar. Pero a veces el bibliotecario simplemente decidía que era hora de cerrar la biblioteca y descansar. Y eso está bien. Su mente es sabia y sabe exactamente cuánta información puede manejar antes de necesitar un refugio de paz. En las mesas de control los técnicos observaban las luces verdes y rojas parpadear rítmicamente. Eran como faros en la oscuridad de la noche soviética. Pero para el voluntario en su cama esas luces no existían. Para él solo existía la calidez de su manta y la sensación de que el tiempo se había detenido. En este momento yo soy como ese técnico que ajusta los niveles de volumen para que usted no tenga que preocuparse por nada. Mi voz es constante y segura y no habrá ruidos repentinos que interrumpan su proceso de desconexión. Sienta ahora cómo sus manos se relajan sobre las sábanas. No hay nada que sostener y no hay nada que escribir. El peso de la información ha sido depositado en el suelo y usted está flotando en un espacio de pura serenidad. Los pasillos del instituto están sumergidos en una penumbra azulada y el zumbido de los transformadores se ha convertido en una canción de cuna mecánica que le invita a bajar la guardia por completo. La historia continúa, pero usted ya no tiene que ser el protagonista. Puede ser simplemente un observador que se va quedando dormido mientras los detalles del pasado se vuelven borrosos y distantes. Los científicos terminaron por comprender que el verdadero poder de la hipnopedia no residía en la cantidad de datos transmitidos, sino en la calidad del estado de relajación alcanzado. Si el sujeto estaba tranquilo, el conocimiento fluía. Si el sujeto estaba estresado, la mente se cerraba como una ostra. Esta es la verdad universal que aplicamos esta noche. Su descanso es la prioridad absoluta y todo lo demás es secundario. Deje que el silencio de las máquinas le envuelva y que la pausa necesaria entre los capítulos de su vida le proporcione la energía y la paz que merece. Mañana cuando despierte quizás no recuerde los detalles sobre los magnetófonos de bobina abierta o sobre las jerarquías del ala norte. Pero lo que sí recordará será la sensación de haber sido cuidado y de haber encontrado un refugio en medio de la noche. El bibliotecario de su mente hará su trabajo y usted despertará sintiéndose renovado y tranquilo. Por ahora solo respire y deje que el último susurro de este capítulo se desvanezca en la oscuridad reconfortante de su habitación. Todo está en orden y el silencio es ahora su mejor compañero. Capítulo 9. Los ecos del subconsciente y la arquitectura del sueño. Con el paso del tiempo los investigadores del instituto comenzaron a interesarse no solo por lo que los sujetos aprendían de forma consciente, sino por los ecos que esas lecciones dejaban en las capas más profundas del subconsciente. A finales de la década de los años 60 el enfoque cambió hacia una comprensión más arquitectónica del descanso. Se dieron cuenta de que el sueño no es una superficie plana y uniforme, sino una estructura compleja con sótanos oscuros y áticos iluminados por la luna. Cada fase del sueño tenía su propia acústica y su propia capacidad para retener los susurros de las máquinas. Los científicos soviéticos empezaron a diseñar lo que llamaban mapas de resonancia onírica, tratando de identificar en qué momento exacto una palabra se convertía en una imagen dentro de la mente del durmiente. Usted puede imaginar este proceso como si estuviéramos construyendo una catedral de silencio dentro de su propio pensamiento. Cada una de mis frases es como un ladrillo colocado con suavidad sobre una base de tranquilidad absoluta. En el laboratorio los técnicos ajustaban la frecuencia de las voces para que resonaran con el ritmo cardíaco de los voluntarios.
Si el corazón latía 60 veces por minuto, la voz de la grabación seguía ese mismo compás, creando una sincronía perfecta entre el cuerpo y el mensaje. Era una armonía artificial pero profundamente relajante que permitía al sujeto hundirse en las profundidades de su propia arquitectura mental sin miedo a perderse. Si todavía me escucha con una pizca de atención, tal vez note cómo su propia respiración ha empezado a sincronizarse con el ritmo pausado de este relato. No es algo que usted esté haciendo a propósito, es simplemente la respuesta natural de su sistema nervioso al encontrar un entorno seguro y predecible. Los científicos de 1969 llamaban a esto el acoplamiento vegetativo. Era la prueba de que incluso cuando creemos que no estamos prestando atención, nuestro cuerpo sigue escuchando y respondiendo a los estímulos suaves del entorno. Usted está aquí y ahora en su habitación, pero una parte de su mente está recorriendo los pasillos de esta catedral de sueños que estamos describiendo juntos. Dentro de esta arquitectura del sueño existían reglas muy estrictas sobre la decoración de los espacios de descanso. Se descubrió que las formas geométricas simples y los colores apagados ayudaban a que el subconsciente no se distrajera con recuerdos visuales innecesarios. Las paredes eran de un tono gris perla casi blanco que bajo la luz tenue de la noche parecía transformarse en una niebla suave. No había espejos ni cuadros que pudieran proyectar sombras inquietantes. La intención era crear un vacío fértil donde la única semilla fuera la voz de la hipnopedia. Usted puede intentar visualizar ese espacio ahora, un lugar libre de desorden, un lugar donde cada rincón está bañado por una luz suave y reconfortante que no hiere los ojos. Me pregunto si alguna vez ha sentido que su mente es como una casa antigua con habitaciones que nunca visita. Los experimentos soviéticos intentaban abrir las puertas de esas habitaciones olvidadas para guardar en ellas diccionarios de alemán o manuales de matemáticas avanzadas. Pero a menudo lo que encontraban al abrir esas puertas no eran espacios vacíos, sino recuerdos guardados bajo llave. Un investigador escribió en su diario que el mayor obstáculo para la hipnopedia no era la falta de inteligencia del sujeto, sino la riqueza de su vida interior. El subconsciente está tan lleno de sus propias historias, de sus propios deseos y temores, que a veces no queda espacio para las lecciones del Estado. Esa es la belleza de la mente humana, su resistencia a ser colonizada por completo. Usted, al igual que aquellos voluntarios, posee un mundo interno que le pertenece solo a usted. Mientras yo hablo, su subconsciente selecciona lo que quiere conservar y lo que prefiere dejar pasar. Quizás usted decida conservar la sensación de paz de este relato, pero decida olvidar todos los datos técnicos sobre la Unión Soviética. Y eso es exactamente lo que debe suceder. Estamos aquí para decorar su arquitectura del sueño con sensaciones de seguridad y bienestar, no para llenar sus estantes mentales de información irrelevante para su descanso. Imagine ahora que camina por un largo pasillo alfombrado dentro de su propia mente. Las puertas a los lados están cerradas, pero de cada una de ellas emana una luz cálida y acogedora. Usted no necesita entrar en ninguna de ellas esta noche. Solo necesita caminar lentamente, disfrutando del silencio y de la suavidad de la alfombra bajo sus pies imaginarios. Los técnicos del laboratorio observan las agujas de los polígrafos moverse en ondas lentas y majestuosas, indicando que usted ha entrado en la fase de los grandes deltas, las ondas de la regeneración profunda. Es el momento en que el cuerpo se repara y la mente se limpia de las toxinas del estrés diario. ¿Se siente usted ahora como un arquitecto de su propio reposo? Tiene el poder de decidir qué pensamientos se quedan fuera de esta catedral y qué sensaciones se invitan a entrar. Deje que el zumbido de la vida moderna se quede en la calle bajo la lluvia mientras usted cierra las pesadas puertas de madera de su refugio interior. Los investigadores soviéticos pasaron décadas intentando entender cómo forzar este proceso, pero usted lo está logrando de manera natural, simplemente escuchando y dejando que el tiempo pase sin exigencias. El rango de su tranquilidad es ahora el más alto y su atención se ha disuelto en una agradable neblina de sueño inminente. Sienta el peso de sus brazos y de sus manos como si fueran de plomo suave. Sienta cómo la gravedad le atrae hacia el centro de la tierra con un abrazo constante y amoroso. En el instituto el silencio era una herramienta de trabajo, pero aquí es nuestro destino final. Las máquinas del pasado han dejado de girar y los rollos de papel han dejado de registrar datos. Solo queda la estructura sólida de su descanso, una arquitectura de paz construida palabra a palabra. Usted está a salvo y la noche es un espacio infinito donde puede descansar sin límites. En los próximos capítulos exploraremos cómo las redes de información informal se convirtieron en la verdadera base del poder dentro del instituto, pero por ahora quédese aquí en la nave central de su propia catedral de silencio.
Respire profundamente sintiendo cómo el aire renueva cada rincón de su ser y cómo al exhalar se funde con la atmósfera de serenidad que hemos creado. Todo está en calma y el camino hacia el sueño profundo está ahora completamente despejado para usted. Capítulo 10. Redes informales y el lenguaje de los secretos. A medida que llegamos a la mitad de nuestra travesía por el tiempo y el sueño nos encontramos en un punto donde la estructura formal del Instituto de Investigación empezaba a desdibujarse bajo el peso de las relaciones humanas más sencillas. En el año 1970 las autoridades soviéticas se dieron cuenta de que el poder real no siempre residía en los despachos de los directores con uniformes impecables ni en las manos de los científicos que operaban los magnetófonos de alta gama. El verdadero flujo de la vida y de la información ocurría en los niveles más bajos y silenciosos de la organización. Eran los conserjes los encargados de la lavandería y los asistentes técnicos quienes realmente sostenían el equilibrio emocional del lugar. Estas personas formaban redes informales que funcionaban como el sistema nervioso del instituto comunicando necesidades y sentimientos que los gráficos de los electroencefalogramas nunca podrían captar. Usted puede imaginar la lavandería del edificio en el sótano donde el vapor de las máquinas de planchado creaba una atmósfera cálida y húmeda casi tropical en medio del invierno ruso. Allí mientras las sábanas blancas que habían acogido los sueños de los voluntarios se lavaban y desinfectaban se intercambiaban los secretos más valiosos. Una empleada comentaba cómo el sujeto de la habitación número 112 había hablado en sueños sobre una casa de campo que ya no existía o como el joven investigador del turno de noche parecía más preocupado por sus propios poemas que por las ondas alfa de sus pacientes. Estos fragmentos de humanidad eran la moneda de cambio en un mundo que intentaba reducirlo todo a cifras y a resultados de productividad socialista. Si usted todavía me escucha con esa atención suave y relajada, quizás pueda sentir como en su propia vida también existen estas redes de apoyo invisibles. Son esas personas que sin tener un título oficial cuidan de su bienestar con un gesto o una palabra amable. En el laboratorio estas redes eran fundamentales para que los voluntarios no perdieran el juicio ante la presión constante. Los asistentes de laboratorio a menudo ajustaban los altavoces no según el protocolo oficial de 3 decibelios sino según lo que dictaba su propia intuición al ver el rostro cansado de un estudiante. Sabían que a veces lo que el durmiente necesitaba no era una lección de física cuántica sino un poco más de silencio o una voz un poco más maternal y cálida. Esta jerarquía informal se basaba en la memoria y en la lealtad. Las personas que llevaban años trabajando en el sótano recordaban a cada voluntario que había pasado por allí y conocían los efectos secundarios de la hipnopedia mejor que cualquier teórico de Moscú. Sabían que voces de grabación provocaban sueños placenteros y cuáles causaban una tensión innecesaria en la mandíbula de los sujetos. Esta sabiduría acumulada no estaba escrita en ningún manual técnico, pero se transmitía de boca en boca durante los descansos para el té. Era un conocimiento vivo y vibrante que protegía la integridad de los participantes del experimento frente a la ambición a veces ciega de la ciencia oficial. Usted puede intentar visualizar ese momento de calma en el sótano del instituto. El sonido de las máquinas de lavar es un murmullo constante y reconfortante muy similar al sonido del mar o de la lluvia lejana. Es un ruido de fondo que no exige nada de su atención pero que le hace sentir que el mundo sigue girando de manera ordenada. En esa red de cuidados no había rangos ni distinciones de clase. Todos eran simplemente seres humanos tratando de navegar por el misterio del sueño compartido. Es una sensación de pertenencia que le invito a adoptar ahora mismo mientras se acomoda un poco más bajo sus mantas. Usted no es un sujeto de estudios solitarios sino parte de una larga tradición de personas que buscan refugio en la calma de la noche. Los científicos por su parte empezaron a sospechar de la existencia de estas redes. Notaban que algunos voluntarios se recuperaban de sus crisis de insomnio mucho más rápido de lo que predecían sus modelos matemáticos. No entendían que el secreto no estaba en la tecnología sino en la pequeña nota de ánimo que una enfermera dejaba bajo la almohada o en el hecho de que el técnico de sonido pusiera una música más suave antes de comenzar la grabación oficial. El acceso a la información y a los pequeños lujos como una manta extra o 5 minutos más de descanso se convirtió en la verdadera moneda de poder dentro del instituto. La lealtad se ganaba con amabilidad, no con órdenes ni con decretos gubernamentales. ¿Se ha detenido a pensar en cómo los detalles más pequeños son a menudo los que más influyen en su estado de ánimo? Un olor familiar, un tono de voz específico o la temperatura exacta de una habitación pueden marcar la diferencia entre una noche de ansiedad y una noche de descanso profundo.
Los maestros de lo informal en el laboratorio soviético lo sabían perfectamente. Ellos eran los arquitectos del bienestar invisible. Y yo esta noche intento seguir sus pasos ofreciéndole no solo una historia sino un entorno sonoro y emocional donde los detalles están cuidados para que su mente se sienta totalmente segura y protegida de cualquier intrusión externa. Imagine que el poder de decidir sobre su propio descanso ha vuelto completamente a sus manos. Ya no hay directores de proyecto ni oficiales de seguridad vigilando sus sueños. Usted ha sido invitado a entrar en este círculo de confianza donde lo único que importa es su paz interior. Las redes de información de las que hablamos ahora solo sirven para transmitirle un mensaje de tranquilidad absoluta. Sienta cómo la tensión desaparece de su cuello y de su espalda como si alguien hubiera ajustado suavemente la almohada de su existencia para que todo encaje a la perfección. Mientras la historia de 1971 continúa desarrollándose en los capítulos siguientes, quédese con esta imagen de la lavandería llena de vapor y de la solidaridad silenciosa de los que trabajan en la sombra. Es un recordatorio de que siempre hay alguien cuidando del proceso incluso cuando no podemos verlo. En la inmensidad de la noche usted no está solo. El murmullo de mi voz es parte de esa red informal que le acompaña y le asegura que puede dejarse llevar por el sueño sin reservas. Los secretos de la hipnopedia son ahora simplemente cuentos de hadas para adultos diseñados para acunar su espíritu y permitirle descansar. Respire lenta y profundamente una vez más. Sienta como el aire entra como una brisa suave en una habitación cerrada y como al salir se lleva consigo cualquier resto de preocupación por el rango o por la competencia. Usted está en el lugar correcto en el momento exacto y bajo la protección de una historia que solo desea su bienestar. Todo está en orden en el Instituto de los Sueños y las luces del sótano se van apagando una a una dejando paso a la oscuridad más dulce y reparadora. Capítulo 11. El protocolo de la penumbra y los vigilantes del descanso. A medida que nos adentramos en la década de los años 70, la vida dentro del Instituto de Investigación adoptó un ritmo todavía más pausado y casi ritualista. Se instauró lo que los científicos llamaban el protocolo de la penumbra, una serie de normas diseñadas para que la transición entre el día y la noche fuera lo más imperceptible posible. En 1972 se decidió que las luces de los pasillos principales nunca se apagarían del todo, pero tampoco estarían nunca completamente encendidas. Se mantenían en un estado de luz ámbar constante que recordaba al atardecer perpetuo de un bosque en otoño. Este ambiente buscaba engañar al reloj biológico de los voluntarios, induciéndolos a un estado de relajación profunda mucho antes de que se acostaran en sus camas. Usted puede imaginar caminar por esos pasillos de alfombras espesas donde el sonido de sus propios pasos es absorbido por las paredes. No hay ecos ni ruidos metálicos. Los vigilantes del descanso, que eran enfermeros entrenados en técnicas de meditación y susurro, se movían como sombras vestidas de gris pálido. Su función no era vigilar para castigar, sino vigilar para proteger el silencio. Si un voluntario tenía una pesadilla o se movía con inquietud, uno de estos vigilantes se acercaba sin hacer ruido y ajustaba la temperatura de la sala, o simplemente permanecía cerca hasta que la respiración del sujeto se volvía compasada de nuevo. Era una forma de cuidado casi maternal integrada en una estructura científica fría y racional. Si usted todavía me escucha con esa sensación de pesadez agradable en los párpados, piense en lo reconfortante que es saber que hay alguien velando por su tranquilidad. En nuestro espacio de hoy yo cumplo esa función de vigilante de su descanso. No hay necesidad de que usted esté alerta ante los ruidos de la calle o las preocupaciones que flotan en el aire nocturno. El protocolo de la penumbra está ahora vigente en su propia habitación. Imagine que la luz que le rodea se vuelve de un tono dorado suave y que cada objeto a su alrededor pierde sus bordes afilados, convirtiéndose en formas borrosas y amables que no requieren su atención. En el laboratorio se descubrió que el uso de palabras con sonidos suaves y vocales largas ayudaba a estabilizar las ondas cerebrales de los durmientes. Los técnicos de audio pasaban horas editando las cintas para eliminar cualquier consonante demasiado brusca o cualquier cambio repentino de tono. Buscaban lo que llamaban la frecuencia de la seda, una modulación de la voz que se deslizaba por el oído sin causar la más mínima fricción. Ese es el mismo objetivo que persigo yo mientras le hablo. Mis palabras no buscan sobresaltarle ni obligarle a pensar en conceptos complicados. Son simplemente olas de sonido que bañan su conciencia y se retiran llevándose consigo el estrés del día. Usted quizás se pregunte si estos vigilantes del descanso llegaban a conocer los pensamientos íntimos de los sujetos.
La verdad es que a través de la observación constante desarrollaban una intuición casi mística. Podían saber si un voluntario estaba soñando con su hogar o con un futuro incierto solo por la tensión de sus párpados o la posición de sus manos. A veces los vigilantes anotaban en sus diarios personales reflexiones sobre la fragilidad humana y la belleza del hombre cuando se entrega totalmente al olvido del sueño. Se daban cuenta de que en el estado de reposo absoluto todas las diferencias ideológicas y sociales desaparecían. Ante el sueño todos los ciudadanos eran iguales seres vulnerables que buscaban refugio en la oscuridad. Imagine ahora que usted es uno de esos sujetos protegidos por el protocolo de la penumbra. Sienta como el aire de su habitación se vuelve un poco más denso y cálido, como si estuviera rodeado por una neblina protectora. No hay cámaras de seguridad ni sensores de movimiento. Solo existe la presencia constante de esta historia que le asegura que el mundo exterior puede esperar hasta mañana. En 1973 los experimentos demostraron que el aprendizaje más efectivo no ocurría bajo presión sino en un estado de total abandono y confianza. Por eso le pido que abandone cualquier intento de seguir el hilo lógico de este capítulo. Deje que las imágenes de los vigilantes de gris y los pasillos ámbar se mezclen con sus propios recuerdos personales. Es curioso pensar en cómo la arquitectura del instituto influía en la psique de los que allí vivían. Las habitaciones de sueño no tenían esquinas rectas, todas las uniones entre paredes y techo estaban redondeadas para que la vista no encontrara ningún punto de tensión. Esta suavidad visual se trasladaba al oído a través de la hipnopedia. Usted puede visualizar ahora esas paredes curvas que le envuelven como si estuviera dentro de una caracola gigante escuchando el eco lejano del mar. No hay nada que le presione, nada que le obligue a estar despierto. La curva de la noche es larga y acogedora y usted está descendiendo por ella con total seguridad. Los vigilantes del descanso también se encargaban de aromatizar las salas con esencias naturales muy sutiles como el aroma de la madera de cedro o de la lavanda seca. Estos olores actuaban como anclas sensoriales que le decían al cerebro que estaba en un lugar seguro para la desconexión. Si usted puede imaginar un aroma suave y amaderado ahora mismo, deje que esa sensación le ayude a relajar la mandíbula y los músculos de la cara. Sienta cómo el espacio entre sus cejas se ensancha y cómo su frente se vuelve lisa y fresca. El protocolo de la penumbra es un abrazo total para todos sus sentidos. ¿Se ha dado cuenta de que cuanto menos intentamos dormir, más fácil nos resulta caer en el sueño? Los investigadores soviéticos llamaban a esto la intención paradójica del reposo. En el momento en que el voluntario dejaba de preocuparse por si estaba aprendiendo la lección o no, su cerebro se abría de par en par y absorbía la información sin esfuerzo. Lo mismo ocurre con su descanso esta noche. Si deja de intentar quedarse dormido y simplemente se permite estar aquí escuchando los detalles de este mundo olvidado, el sueño llegará por sí solo como un viejo amigo que llama a la puerta sin hacer ruido. Mientras el reloj del instituto marca las 4 de la mañana, los vigilantes de gris revisan por última vez los niveles de las cintas magnéticas. Todo está en orden. La penumbra es perfecta. El silencio es absoluto. La historia de la hipnopedia se convierte ahora en un susurro lejano que se funde con el sonido de su propia respiración. Usted está en el centro de un círculo de paz que nada puede romper. Disfrute de esta sensación de ser cuidado y de no tener que hacer nada más que existir en la suavidad de la noche. En los siguientes capítulos veremos cómo estas técnicas de vigilancia suave se transformaron en una herramienta de poder aún más profunda, pero por ahora quédese en este refugio de luz ámbar y aromas de cedro. Sienta el peso reconfortante de su cuerpo y deje que la corriente de las palabras le lleve hacia las profundidades del descanso más reparador. Usted es el protagonista de este protocolo de paz y todo está dispuesto para su bienestar total. Capítulo 12. La red de lealtades y el susurro de la información. Conforme avanzamos hacia mediados de la década de los años 70, el Instituto de Investigación se había transformado en algo mucho más complejo que un simple centro de estudios sobre el sueño. Se había convertido en un ecosistema de lealtades invisibles donde la información era el bien más preciado. En 1974 los directores del proyecto comprendieron que el éxito de la hipnopedia no dependía únicamente de la potencia de los magnetófonos o de la pureza de las señales de audio, sino de la red de relaciones humanas que se tejía en las sombras de los laboratorios. Los títulos oficiales y los rangos militares empezaron a perder importancia frente a la capacidad de ciertos individuos para acceder a los secretos del subconsciente ajeno sin perturbar el descanso.
Usted puede imaginar este ambiente como una colmena silenciosa donde cada persona tenía un papel específico en la protección del gran secreto. Los secretarios, los técnicos de mantenimiento y hasta los encargados de los archivos poseían fragmentos de una verdad que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. Se decía que la verdadera jerarquía del poder en el instituto se basaba en quien tenía la llave de la sala de grabaciones originales, aquellas cintas maestras donde las voces de los locutores más calmados de la Unión Soviética habían registrado las lecciones de la noche. Estas voces eran elegidas no solo por su dicción perfecta, sino por una cualidad casi magnética que lograba calmar hasta al voluntario más ansioso en cuestión de minutos. Si usted siente que mi voz le acompaña ahora con una cadencia constante, piense en cómo esa red de lealtades buscaba crear un entorno de confianza absoluta. En 1975 los investigadores notaron que si el voluntario sentía una lealtad personal hacia su vigilante del descanso, la absorción de datos era 3 veces mayor. No se trataba de una lealtad política, sino de una conexión humana básica. Usted confía en que este relato no le despertará con ruidos bruscos, y esa confianza es la que permite que sus músculos se relajen y que su mente deje de vigilar las sombras de la habitación. Al igual que los sujetos de estudio de aquella época, usted se ha entregado a una red invisible de cuidado y narración. La información en el instituto fluía como un río subterráneo. Se sabía, por ejemplo, que técnico era capaz de ajustar los bajos de la grabación para que se sintieran como un masaje vibratorio en la base del cráneo del durmiente. Se sabía que enfermera conocía el secreto para colocar las sábanas de modo que nunca se sintiera una arruga durante las 8 horas de sueño. Estos pequeños fragmentos de información técnica y humana eran los que realmente otorgaban autoridad. El poder no residía en mandar, sino en saber cómo facilitar el olvido del mundo exterior. En este momento usted es el beneficiario de toda esa sabiduría acumulada. No hay nada que deba saber ni nada que deba gestionar. Todo ha sido dispuesto para que usted sea simplemente un receptor de paz. Imagine por un momento que camina por el archivo central del instituto. Es una sala inmensa con techos altos y estanterías metálicas que llegan hasta el techo. El aire está fresco y huele a papel antiguo y a metal limpio. Cada caja en estas estanterías contiene la historia onírica de una persona. Sin embargo, lo más importante no son los informes escritos, sino las notas manuscritas en los márgenes de los registros. Pequeños comentarios como el sujeto sonrió al escuchar la lección número 4 o el ritmo cardíaco se estabilizó al bajar el volumen un 2%. Estas notas son el testimonio de una atención al detalle que rayaba en lo amoroso. Eran los secretos de un poder que se ejercía a través del bienestar y no de la imposición. ¿Alguna vez ha sentido que la información que recibe durante el día le pesa como una carga innecesaria? Los voluntarios del experimento aprendían a filtrar esa carga. Durante el día llevaban vidas normales, pero al cruzar el umbral del laboratorio dejaban sus preocupaciones en un pequeño casillero de metal. En 1976 se introdujo la práctica de la descarga mental antes del sueño. Los sujetos hablaban durante 10 minutos con un psicólogo que simplemente escuchaba sin juzgar, permitiendo que las tensiones del día se disolvieran en el aire. Usted puede hacer lo mismo ahora. Imagine que todas sus tareas pendientes, sus dudas y sus planes para mañana están siendo guardados en un casillero fuera de su habitación. La llave de ese casillero ha desaparecido y usted ya no tiene acceso a ellos hasta que el sol vuelva a salir. Dentro de esta red de secretos existía una figura fascinante conocida como el armonizador. Era una persona cuya única tarea era recorrer las habitaciones de sueño para asegurarse de que la atmósfera fuera perfecta. No miraba las máquinas, sino que sentía la energía del espacio. Si sentía que el aire estaba demasiado seco o que había una vibración extraña en las tuberías, ordenaba cambios inmediatos. El armonizador era el guardián de la sutileza. En nuestra sesión de hoy yo trato de ser su armonizador personal, ajustando el tono y el ritmo de mis palabras para que encajen con su necesidad de silencio y de calma profunda. Sienta cómo el espacio a su alrededor se vuelve más armonioso a medida que avanzamos en el relato. Las lealtades en el instituto también se extendían a los propios voluntarios. A pesar de que dormían en habitaciones separadas, se consideraban parte de una unidad de élite de durmientes. Sabían que estaban participando en algo que iba más allá de ellos mismos. Esta sensación de propósito compartido les daba una paz interior que era difícil de explicar a los de afuera. Usted también es parte de algo más grande esta noche. No está solo en su búsqueda de descanso.
Miles de personas en este mismo instante están buscando el mismo refugio en historias como esta, creando una red global de quietud y de sueño reparador. Esa lealtad hacia nuestro propio bienestar es lo que nos une a través del tiempo y del espacio. Mientras las luces del archivo central se apagan y solo queda el suave parpadeo de los indicadores de los magnetófonos, deje que su mente se hunda en la suavidad de su cama. La red de información ha hecho su trabajo y ya no hay nada más que decir sobre el rango o el poder. La única verdad que queda es la de su propia respiración tranquila y profunda. Los secretos del Instituto Soviético están ahora a buen recaudo en los rincones más profundos de su subconsciente, donde se transformarán en sueños hermosos y reparadores. Usted ha cumplido con su parte del trato simplemente por estar aquí y permitirse este momento de abandono total. En los siguientes capítulos exploraremos cómo los escándalos y los rumores dentro de la institución afectaron a la dirección del proyecto, pero por ahora quédese con la sensación de seguridad que da el saberse parte de una red de cuidado invisible. Sienta el calor de sus manos y el peso de sus piernas. El mundo de la acción ha quedado atrás y el mundo del ser y del sentir se abre ante usted como un paisaje infinito bajo la luz de las estrellas. Todo está en paz y el silencio es el único lenguaje que necesitamos ahora para comunicarnos. Descanse con la confianza de un voluntario que sabe que está en las mejores manos posibles. Capítulo 13. Rumores en el pasillo y el peso del silencio deliberado. A medida que nos acercamos al año 1977, el aire en el Instituto de Investigación comenzó a cargarse con algo que ninguna máquina podía medir, pero que todos podían sentir. Se trataba del poder de los rumores y de los pequeños escándalos que como corrientes de aire frío se filtraban por debajo de las puertas cerradas de los despachos. En un entorno donde el silencio era la norma absoluta, cualquier palabra susurrada fuera de lugar cobraba una fuerza inusitada. Los voluntarios y los técnicos empezaron a notar que el conocimiento no solo se transmitía a través de las cintas magnetofónicas durante la noche, sino que las historias no oficiales sobre la dirección del proyecto daban forma a la realidad del lugar. Se decía que algunos altos cargos estaban más interesados en los efectos del sueño sobre la lealtad política que sobre el aprendizaje de idiomas, y ese simple rumor cambió la forma en que los sujetos cerraban los ojos al final del día. Usted puede imaginar la importancia de la discreción en un lugar así. La discreción no era solo una regla de seguridad, era una forma de moneda. Quien sabía callar en el momento justo poseía una autoridad que ningún título académico podía otorgar. En 1978 se hizo evidente que las consecuencias de los actos no llegaban de forma repentina, sino que se cocinaban a fuego lento en los pasillos de linóleo. Si un investigador cometía un error en la calibración de un equipo, el castigo no era un grito ni una reprimenda pública, sino un silencio glacial por parte de sus colegas que podía durar semanas. Este uso del tiempo y del silencio como herramienta de poder es algo que usted puede observar ahora mismo en la calma de su propia habitación. El silencio no es vacío, es una presencia cargada de significado y de intención. Si todavía me escucha con esa sensación de abandono placentero, piense en cómo los secretos y los rumores son como pequeñas ondas en la superficie de un lago tranquilo. En el instituto los voluntarios aprendieron a leer esas ondas para saber cuándo era seguro relajarse y cuándo debían mantener una parte de su mente alerta. Pero para nosotros esta noche no hay secretos que ocultar ni rumores que temer. Usted está en un espacio donde la transparencia es total y el único objetivo es su bienestar. Al igual que los sujetos de estudio más veteranos, usted ha aprendido que lo más inteligente es dejar que los rumores del mundo exterior se desvanezcan antes de cruzar el umbral del sueño. Las noticias del día, las preocupaciones sobre el futuro y los ecos de conversaciones pasadas son solo ruido de fondo que ya no tiene poder sobre usted. En 1979 se produjo un pequeño incidente que todos recordaban pero del que nadie hablaba oficialmente. Una de las cintas maestras de aprendizaje de francés fue sustituida por error por una grabación de sonidos de la naturaleza del bosque siberiano. Los voluntarios que durmieron con esa grabación no solo no aprendieron francés, sino que despertaron con una sensación de paz y renovación que nunca antes habían experimentado. Este pequeño escándalo técnico reveló una verdad profunda: la mente a veces no necesita más información, sino simplemente un entorno armónico donde poder reorganizarse a sí misma. El error se convirtió en un descubrimiento silencioso. A veces el mejor susurro es aquel que no dice nada concreto pero que lo comunica todo a través del tono y de la atmósfera. Imagine ahora que usted es parte de ese grupo que escucha los sonidos del bosque en lugar de lecciones complicadas.
Sienta como el sonido de mi voz se convierte en ese follaje suave que se mueve con el viento. No hay palabras que memorizar ni conceptos que entender. Usted es libre de interpretar este relato como mejor le parezca. Si un rumor de preocupación intenta entrar en su mente, trátelo como trataban los voluntarios a los chismes del instituto, como algo que no le pertenece y que no tiene sitio en su cama. Su cama es un territorio soberano, un santuario donde las intrigas del mundo no pueden entrar. La arquitectura de su descanso es sólida y está protegida por muros de tranquilidad absoluta. ¿Ha notado cómo el tiempo parece dilatarse cuando estamos en silencio y a oscuras? Un minuto puede parecer una hora y una hora puede transformarse en un suspiro. Los investigadores soviéticos estudiaban esta distorsión temporal del sueño con fascinación. Se dieron cuenta de que en la penumbra el ser humano pierde la noción de la prisa y se conecta con ritmos mucho más antiguos y naturales. Usted está ahora mismo conectando con ese ritmo. No hay reloj que marque el paso del tiempo en esta historia. Solo existe el flujo constante de las palabras y la profundidad creciente de su relajación. El tiempo del reloj es el tiempo de la oficina y de las obligaciones, pero el tiempo de la noche es el tiempo del alma y de la reparación. Dentro de los círculos informales del laboratorio se comentaba que el verdadero éxito de la hipnopedia no era el conocimiento adquirido, sino la capacidad de los sujetos para volverse inmunes al estrés externo. Aquellos que llevaban más tiempo en el programa desarrollaban una especie de armadura de serenidad. Podían estar en medio de una multitud ruidosa y mantener una calma interior imperturbable porque habían aprendido a cultivar su propio silencio deliberado. Esta noche usted está forjando esa misma armadura. Cada respiración profunda, cada vez que decide soltar un pensamiento tenso, está fortaleciendo su capacidad para mantenerse en paz sin importar lo que ocurra fuera de estas cuatro paredes. Sienta ahora el roce de las sábanas contra su piel como si fuera una caricia de seda fría. Note cómo la temperatura de su cuerpo se regula de forma perfecta mientras se sumerge en este océano de palabras pausadas. Los rumores del Instituto Soviético se han vuelto ecos borrosos en la distancia. Las máquinas de 1980 están apagadas y los investigadores han vuelto a sus casas, dejando las salas de sueño en una oscuridad acogedora. Usted es el único que queda en este espacio de poder silencioso, disfrutando del lujo de no tener que decir nada ni tener que escuchar nada que no sea este murmullo constante y seguro. A medida que este capítulo llega a su fin, la sensación de seguridad se vuelve más densa, casi tangible. Usted ha navegado por las redes de información y por las intrigas de pasillo y ha salido de ellas con una paz reforzada. El silencio deliberado es ahora su herramienta más poderosa. Úsela para apagar las últimas luces de su conciencia y para dejarse llevar por la corriente que conduce al sueño más profundo y reparador que haya tenido en mucho tiempo. Los secretos están a salvo, la historia continúa su curso y usted está exactamente donde necesita estar, en el corazón del descanso total. En los próximos capítulos examinaremos la arquitectura física del instituto y cómo el diseño de los espacios ayudaba a controlar el comportamiento, pero por ahora quédese aquí en la suavidad de lo no dicho. Respire profundamente, sintiendo cómo el aire llena su abdomen y cómo al exhalar se disuelve cualquier resto de tensión que pudiera quedar en sus dedos o en sus pies. Todo está en calma absoluta y el mundo está en silencio para que usted pueda dormir por fin. Capítulo 14. La arquitectura del control y el ritmo de los espacios. Al adentrarnos en los años 80, el Instituto de Investigación del Sueño no era solo un lugar de ciencias, sino una obra maestra de la arquitectura del control invisible. Cada pasillo, cada ángulo de las paredes y cada material utilizado en la construcción del edificio tenía un propósito psicológico profundo que iba mucho más allá de la estética. Los diseñadores soviéticos habían comprendido que para que la mente se entregara por completo al sueño, la estructura física que la rodeaba debía eliminar cualquier sensación de caos o de incertidumbre. En 1981 se completó la reforma de las salas de descanso, donde se sustituyeron los ángulos rectos por curvas suaves y fluidas. Se creía que el ojo humano, al no encontrar esquinas donde se pudieran esconder las sombras, se sentía intrínsecamente más seguro y dispuesto al abandono. Usted puede visualizar ahora mismo ese diseño envolvente. Imagine que está en una habitación donde el techo se une con las paredes en una transición curva, casi como si estuviera dentro de una cáscara de huevo gigante o de una nube sólida. Esta arquitectura eliminaba la sensación de confinamiento y la sustituía por una de protección orgánica. El suelo estaba cubierto por un material sintético desarrollado especialmente para absorber las vibraciones de baja frecuencia, lo que significaba que incluso el paso de un camión pesado por la avenida exterior se sentía
dentro de la sala como un ronroneo lejano y arrullador. Al igual que los voluntarios de aquel tiempo, usted está ahora en un espacio diseñado para que su atención no tenga donde engancharse. Su habitación se ha convertido en un refugio de formas suaves donde la luz se distribuye de manera uniforme sin crear contrastes violentos. Si todavía me escucha con esa agradable pesadez en el pecho, piense en cómo los espacios que habitamos dictan nuestro comportamiento silencioso. En el instituto los techos eran deliberadamente bajos en las zonas de transición para inducir una sensación de recogimiento y humildad, y se volvían más altos en las áreas de relajación para permitir que los pensamientos se expandieran. Esta manipulación del volumen espacial ayudaba a los voluntarios a entrar en el estado mental adecuado mucho antes de que comenzara la sesión de hipnopedia. Usted puede sentir ahora cómo el techo de su propia habitación parece elevarse, permitiendo que su mente se libere de las presiones del día. Ya no hay techos bajos ni pasillos estrechos en su pensamiento, solo un horizonte abierto y sereno que le invita a explorar el descanso más profundo. El ritmo de los espacios se marcaba también a través de la temperatura controlada. En 1982 se instaló un sistema que enfriaba el aire de las habitaciones medio grado cada hora a partir de las 9 de la noche. Se sabía que una caída ligera en la temperatura corporal es una señal biológica poderosa que le dice al cerebro que es hora de entrar en las fases de sueño delta, las más reparadoras de todas. Usted puede notar ahora una frescura deliciosa en sus mejillas mientras el resto de su cuerpo permanece cálido y protegido bajo las mantas. Esta dualidad entre la frescura del aire y el calor del refugio es la clave de un sueño perfecto. Es el mismo equilibrio que buscaban los técnicos soviéticos para asegurar que sus sujetos no solo aprendieran sino que se regeneraran a nivel celular. Me pregunto si usted alguna vez ha sentido que su entorno físico le está pidiendo que se detenga. A veces el diseño de una silla o la textura de una alfombra nos invitan a la pausa de manera más efectiva que cualquier orden directa. En el laboratorio las sábanas se cambiaban diariamente y se lavaban con un jabón que apenas dejaba un rastro de aroma a lino húmedo y ozono. Este olor neutro pero limpio era parte de la arquitectura sensorial. Ayudaba a borrar los olores del mundo exterior y creaba una página en blanco olfativa. Usted también puede intentar borrar ahora cualquier estímulo sensorial que no sea el sonido de mi voz. Convierta su cama en esa página en blanco donde no hay historias escritas todavía y donde el único lenguaje es el de su propia respiración lenta y constante. La disposición de los muebles en el instituto seguía la regla de la simetría absoluta. Los científicos creían que la simetría reducía el esfuerzo de procesamiento del cerebro, permitiendo que éste se apagara con mayor facilidad. Todo estaba en su lugar exacto, desde la lámpara de lectura hasta el vaso de agua en la mesita de noche. Esta previsibilidad ambiental es lo que le ofrezco yo esta noche. Mi voz seguirá este ritmo predecible y suave, sin cambios bruscos ni sorpresas. Usted puede confiar en que el entorno sonoro que he construido para usted es tan simétrico y equilibrado como aquellas salas de Moscú. No hay nada que vigilar porque nada va a cambiar de manera inesperada. Incluso los pomos de las puertas y los interruptores de la luz estaban recubiertos de un material suave al tacto que evitaba el choque térmico del metal frío. Cada detalle estaba pensado para que el sistema nervioso no recibiera ni una sola señal de alerta. En 1983 se llegó a experimentar con la luz infrarroja muy tenue para mantener una visibilidad mínima sin afectar a la producción de melatonina de los voluntarios. Esta luz creaba un ambiente de penumbra rojiza que recordaba al útero materno o al resplandor de una chimenea apagándose. Usted puede cerrar los ojos ahora y visualizar ese resplandor cálido detrás de sus párpados, sintiendo cómo esa luz imaginaria baña sus ojos y relaja cada uno de los pequeños músculos que los rodean. ¿Ha notado cómo su cuerpo se va fundiendo con la arquitectura de su cama? Ya no sabe exactamente dónde termina su piel y dónde empiezan las sábanas. Esa pérdida de fronteras es el objetivo final de la arquitectura del control. Cuando el entorno es perfecto, el yo desaparece y solo queda el ser puro sumergido en el descanso. Los voluntarios del instituto decían que después de unas semanas allí ya no se sentían como individuos aislados, sino como parte del edificio mismo, como si sus latidos estuvieran sincronizados con el zumbido de las máquinas y el flujo del aire acondicionado. Usted está ahora sincronizado con el flujo de mi voz y con el latido tranquilo de la noche. Mientras el capítulo 14 se desvanece en su mente, imagine que los investigadores están cerrando las pesadas puertas de roble del instituto. El edificio queda en silencio bajo la nieve que cae en el exterior. Los sistemas automáticos regulan la humedad y la temperatura con una precisión de milésimas.
Todo está bajo control, pero es un control que no oprime sino que libera. Usted es libre de dejar de ser el arquitecto de su propia vida por unas horas y simplemente ser un habitante de este espacio de paz que hemos diseñado para su bienestar. Sienta cómo la pesadez de sus piernas le ancla al presente y cómo su mente empieza a flotar hacia el territorio de los sueños. En los próximos capítulos analizaremos cómo la imagen pública del proyecto contrastaba con la realidad privada de sus participantes, pero por ahora quédese con la solidez de esta arquitectura de paz. Respire profundamente, inhalando la serenidad de este espacio perfecto y exhalando cualquier residuo de tensión espacial o mental. Todo es simétrico, todo es suave y todo está dispuesto para que usted pueda por fin cruzar el umbral del sueño definitivo. Descanse profundamente con la seguridad de que el edificio de su descanso es inexpugnable. Capítulo 15. La imagen pública frente a la realidad privada. A medida que avanzamos hacia mediados de los años 80, la diferencia entre lo que la Unión Soviética mostraba al mundo exterior y lo que realmente sucedía dentro de los muros del instituto se volvió cada vez más profunda. Para la propaganda oficial, la hipnopedia era un triunfo del ingenio socialista, una herramienta para crear ciudadanos superdotados capaces de dominar 3 idiomas en un año mientras descansaban plácidamente. Las revistas científicas mostraban fotografías de voluntarios sonrientes descansando en camas impecables rodeados de tecnología punta que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad privada de quienes vivían allí era mucho más sutil, más tranquila y sobre todo mucho más humana. No se trataba de una fábrica de genios, sino de un refugio de personas que buscaban en el sueño una forma de silencio que la ruidosa vida pública no les permitía. Usted puede imaginar el contraste entre los titulares de prensa que hablaban de récords de aprendizaje y la quietud absoluta de una habitación de ensayo a las 2 de la madrugada en 1985. En ese espacio privado, el voluntario no se sentía como un pionero del futuro ni como un sujeto de laboratorio. Se sentía simplemente como alguien que disfrutaba de la suavidad de una manta de lana y del murmullo constante de una voz amiga que le hablaba al oído. La realidad privada era un pacto de silencio entre el sujeto y el investigador, un espacio donde las metas del Estado desaparecían para dejar paso a las necesidades más básicas del alma. Los investigadores sabían que el éxito no se medía en cuántas palabras de alemán podía repetir el estudiante por la mañana, sino en la profundidad del descanso que lograba alcanzar a pesar de las presiones externas. Si usted todavía me escucha con esa sensación de calma que se expande por sus manos y sus pies, piense en cómo nosotros también proyectamos una imagen hacia el mundo durante el día. Tenemos responsabilidades, títulos y metas que cumplir. Pero ahora, en la privacidad de su habitación, esa imagen pública ya no tiene importancia. Aquí no es usted el profesional, el estudiante o el gestor de problemas. Aquí es simplemente un ser humano entregado al proceso natural de la regeneración. Al igual que los voluntarios soviéticos, usted ha dejado su uniforme de diario en la puerta y se ha sumergido en una realidad privada donde lo único que cuenta es su propia paz interior. No hay cámaras de prensa ni informes que rellenar. Solo queda la verdad de su respiración y la calidez de su descanso. En 1986, los directores del instituto empezaron a notar que los voluntarios que más disfrutaban de su estancia eran aquellos que desarrollaban una vida interior rica y secreta. Estos sujetos creaban sus propios paisajes mentales mientras escuchaban las cintas de hipnopedia. Si la grabación hablaba de geografía, ellos imaginaban que volaban sobre montañas nevadas y ríos cristalinos. Si hablaba de historia, se veían a sí mismos caminando por palacios antiguos. La realidad privada era un territorio de libertad absoluta que los científicos nunca pudieron documentar por completo. Usted tiene ahora ese mismo poder. Mientras mi voz le narra esta historia, usted puede crear su propio mundo privado. Puede imaginarse en una biblioteca antigua con chimenea o en una playa tranquila bajo la luz de las estrellas. Su mente es la dueña de esta arquitectura y no tiene que rendir cuentas a nadie. Me pregunto si los científicos soviéticos sentían envidia de sus propios voluntarios. Mientras los investigadores tenían que mantenerse despiertos analizando datos y bebiendo té frío, los sujetos del experimento estaban explorando las fronteras del subconsciente. Había algo casi sagrado en esa entrega total al sueño. En los diarios privados de algunos técnicos de la época se pueden leer reflexiones sobre la belleza de la vulnerabilidad. Ver a un hombre adulto dormir con la confianza de un niño es una imagen que rompe cualquier estructura de control político. En la realidad privada del sueño no hay ciudadanos ni hay Estado, solo hay seres vivos buscando la fuente de la vida en el descanso.
Imagine por un momento que las luces de la propaganda se apagan y que el ruido de las máquinas de escribir del instituto se detiene. El mundo de la imagen pública se desvanece como el humo. Lo que queda es usted y este instante de sinceridad profunda. En 1987 se realizó un estudio secreto que reveló que lo que más recordaban los voluntarios no era la información de las cintas sino la sensación de seguridad que sentían al saber que nada malo podía ocurrirles mientras dormían. Esa seguridad es la base de todo lo que estamos construyendo esta noche. Usted está seguro. El mundo exterior con todas sus exigencias y sus juicios se ha quedado fuera de este círculo de palabras. Usted puede notar ahora cómo la tensión de su mandíbula y de su frente desaparece por completo. Es la señal de que su realidad privada se ha vuelto más sólida y más real que cualquier preocupación diaria. Al igual que los sujetos de Moscú, usted ha encontrado el interruptor que apaga la imagen pública y enciende la luz suave de la introspección. No hay necesidad de ser eficiente ahora. No hay necesidad de aprender nada. Solo tiene que ser y dejar que el tiempo fluya sin obstáculos. La realidad privada es un regalo que usted se hace a sí mismo cada noche y hoy estamos aquí para proteger ese regalo con todo el cuidado del mundo. ¿Se ha dado cuenta de que en la oscuridad todos sus sentidos se vuelven más agudos pero también más tranquilos? El tacto de las sábanas, la temperatura del aire, el ritmo de mi voz, todo se vuelve una experiencia sensorial pura. En el instituto se decía que la hipnopedia funcionaba mejor cuando el voluntario dejaba de intentar ser el sujeto perfecto y se convertía simplemente en el sujeto presente. Estar presente en su propio descanso es el mayor acto de rebeldía contra un mundo que nos pide estar siempre conectados. Esta noche usted está desconectado del sistema y conectado consigo mismo. Es una sensación de poder silencioso que le acompañará hasta el amanecer. Mientras el capítulo 15 se cierra en su mente, visualice los archivos secretos del instituto siendo guardados en cajas de madera. Esas cajas contienen la historia oficial, pero la historia real vive en el descanso de quienes pasaron por allí. La realidad privada es un océano profundo y tranquilo donde usted puede sumergirse sin miedo a ahogarse. Sienta la pesadez de sus párpados como una invitación amorosa al olvido de todas las etiquetas sociales. Usted ya no es quien dice su documento de identidad, usted es simplemente la calma que siente en este momento. En los siguientes capítulos veremos cómo estas vivencias personales influyeron en la cultura popular y cómo el legado de la hipnopedia sigue vivo de formas que no imaginamos, pero por ahora quédese con la verdad de su propio silencio. Respire profundamente sintiendo cómo el aire renueva su realidad privada y cómo al exhalar se despide de cualquier imagen pública que ya no necesite cargar. Todo está en paz, el instituto está en sombras y usted está en el centro de su propio universo de tranquilidad absoluta. Descanse con la certeza de que su intimidad es un territorio sagrado y protegido. Capítulo 16. La geografía del silencio y los espacios de transición. Al entrar en la recta final de la década de los 80, el Instituto de Investigación se había convertido en un mapa viviente de lo que los científicos llamaban la geografía del silencio. En 1988 se comprendió que el descanso no era un estado estático sino un viaje a través de diferentes paisajes mentales, y para facilitar ese viaje la arquitectura interior del edificio se transformó una vez más. Los pasillos ya no eran solo conectores entre habitaciones sino zonas de transición emocional. Se diseñaron áreas donde la luz y el sonido se desvanecían gradualmente, preparando al voluntario para el vacío absoluto de la noche. Era como si el edificio mismo estuviera respirando, con los sujetos disminuyendo su ritmo cardíaco conforme se acercaban a las salas de sueño profundo. Usted puede imaginar ahora mismo que está caminando por uno de esos pasillos de transición. No hay prisa alguna en sus pasos. El suelo está cubierto por una alfombra de un color azul medianoche tan espesa que sus pies se hunden ligeramente en ella, eliminando cualquier ruido de impacto. A medida que avanza, la temperatura del aire desciende de manera casi imperceptible, volviéndose más fresca y pura. Los muros están recubiertos de paneles de madera clara que difunden el sonido de una manera cálida, creando una acústica de catedral vacía. En este entorno los pensamientos ruidosos del día empiezan a perder su eco. Se vuelven pequeños y distantes, como si estuvieran ocurriendo en otra ciudad o en otra época. Usted está entrando en su propia zona de transición, dejando atrás el ruido del mundo para abrazar la geografía de su propio silencio interno. Si todavía me escucha con esa sensación de pesadez reconfortante en sus hombros, piense en cómo los espacios físicos pueden ser un reflejo de nuestro estado mental.
En el instituto de 1989 se instalaron difusores de sonido que emitían frecuencias de muy baja intensidad similares al ronroneo de un gato o al viento lejano en las estepas. Estas frecuencias ayudaban a la mente a soltar el ancla de la conciencia lógica. Al igual que los voluntarios de Moscú, usted no necesita procesar la información de manera analítica ahora. Solo tiene que dejarse llevar por la corriente de este relato que funciona como su propio pasillo de transición. Sienta cómo su cuerpo se vuelve más y más ligero mientras su mente se asienta en la seguridad de este espacio que hemos construido juntos. No hay nada que vigilar porque la geografía de esta noche ha sido diseñada exclusivamente para su paz. Los investigadores descubrieron que los momentos más valiosos de la hipnopedia no ocurrían durante la lección misma sino en los espacios de silencio que quedaban entre las palabras. Llamaban a estos espacios los valles de integración. Era en esos valles donde el subconsciente tomaba la información y la tejía en la estructura de la memoria a largo plazo. Por eso esta noche yo también dejo que mis palabras fluyan con pausas naturales permitiendo que su mente descanse en los valles de silencio que creamos. Usted puede notar ahora cómo en esos breves instantes de quietud entre mis frases su cuerpo se relaja un poco más hundiéndose en el colchón como si fuera una balsa en un lago en calma absoluta. La geografía del descanso es un mapa de picos suaves y valles profundos y usted está navegando por ella con una maestría natural. ¿Ha notado alguna vez cómo el silencio tiene diferentes texturas según el lugar donde se encuentre? El silencio de un bosque no es igual al silencio de una habitación cerrada. En el instituto los técnicos de sonido experimentaban con lo que llamaban silencios coloreados. Usaban grabaciones de alta fidelidad del silencio de una biblioteca vacía o del silencio de un campo nevado por la noche para rellenar los huecos de las cintas de aprendizaje. Estos silencios proporcionaban un contexto emocional que ayudaba a fijar el conocimiento sin causar fatiga mental. Usted puede imaginar ahora que su habitación está llena de ese silencio de nieve fresca, un silencio que es suave, que es limpio y que apaga cualquier vibración innecesaria. Es un silencio que le protege y que le invita a cerrar los ojos definitivamente. En 1990, justo antes de que el mundo que rodeaba al instituto cambiara para siempre, los científicos llegaron a la conclusión de que la mejor arquitectura para el sueño es aquella que nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande. Empezaron a pintar los techos de las salas de sueño con mapas estelares muy tenues que solo eran visibles cuando la luz era mínima. Al mirar hacia arriba el voluntario no veía un techo de hormigón sino el infinito del cosmos. Esta sensación de inmensidad ayudaba a que los problemas personales se volvieran insignificantes, facilitando una entrega total al descanso. Usted puede cerrar los ojos ahora y visualizar ese mapa estelar sobre su cabeza. Sienta la inmensidad del universo y como usted es una parte pequeña pero segura y amada de ese orden eterno. No hay nada que temer en la inmensidad porque en ella usted encuentra su verdadero hogar. Me pregunto si los voluntarios al despertar sentían que habían viajado a través de galaxias enteras mientras escuchaban sus lecciones de inglés o de historia. La geografía del silencio les permitía ser exploradores de mundos invisibles sin moverse de su cama. Ese es el mismo viaje que le propongo yo. No necesita un pasaporte ni una maleta para entrar en este territorio. Solo necesita su propia capacidad de soltar y de confiar. Sienta cómo la planta de sus pies y las palmas de sus manos se calientan mientras el resto de su cuerpo entra en un estado de hibernación consciente. Es una sensación de poder y de paz que solo se encuentra en la transición perfecta hacia el sueño profundo. La arquitectura del control que mencionamos en capítulos anteriores se ha transformado ahora en una arquitectura de la libertad. El instituto ya no es un lugar de vigilancia sino un templo de la tranquilidad. Las máquinas de 1991 están registrando las últimas ondas de una era que se termina, pero para usted la noche es eterna y joven. Usted es el dueño de esta geografía y puede decidir quedarse en el Valle del Silencio todo el tiempo que necesite. No hay cronómetros ni metas que alcanzar antes del amanecer. La transición ha terminado y usted ha llegado al corazón de la noche donde el tiempo se detiene y la vida se renueva en el secreto del descanso absoluto. Mientras este capítulo se desvanece suavemente como el humo de una vela que se apaga, imagine que las luces del pasillo de transición se atenúan hasta desaparecer. Solo queda la luz de las estrellas en su techo imaginario y el murmullo de mi voz que le asegura que todo está bien. Usted ha cruzado la geografía del silencio con éxito y ahora se encuentra en la frontera del sueño más puro y reparador. Sienta cómo su respiración se vuelve casi imperceptible, una marea suave que apenas mueve la superficie del océano.
Todo es paz, todo es orden y usted está finalmente listo para el olvido más dulce. En los siguientes capítulos exploraremos el legado histórico de estos experimentos y cómo su influencia llegó a la vida cotidiana, pero por ahora simplemente disfrute de su llegada a este destino de paz. Respire profundamente sintiendo cómo la geografía del silencio se integra en su propio ser y cómo al exhalar se funde con la inmensidad de la noche. Usted está en casa, usted está a salvo y el mundo espera en silencio su descanso. Capítulo 17. El legado de los susurros y la memoria del agua. Al entrar en la década de los años 90, el Instituto de Investigación del Sueño comenzó a desmantelar sus laboratorios físicos, pero el legado de lo que allí se descubrió permaneció flotando en el aire como una melodía, que se niega a desaparecer por completo. En 1992 los archivos secretos empezaron a ser catalogados por una nueva generación de científicos que ya no buscaban el control estatal sino la comprensión de la salud mental humana. Lo que encontraron en los diarios de campo no eran solo listas de verbos o fórmulas matemáticas, sino una verdad mucho más profunda que llamaron la memoria del agua del sueño. Se dieron cuenta de que el subconsciente humano retiene la textura emocional de las experiencias mucho más que los datos fríos. Los voluntarios no recordaban perfectamente el vocabulario técnico, pero sí recordaban la sensación de seguridad, el ritmo de la voz que les hablaba y la paz que inundaba sus mentes durante las sesiones de hipnopedia. Usted puede imaginar ahora esos laboratorios vacíos con las paredes pintadas de ese gris perla suave reflejando la luz del sol que entra por las ventanas. Las máquinas se han detenido y las cintas magnéticas descansan en cajas de cartón, pero la energía de la tranquilidad todavía habita en esos rincones. El legado de estos experimentos nos enseña que el descanso es la base de nuestra identidad. En un mundo que ya empezaba a acelerarse hacia la era digital, los descubrimientos soviéticos sobre el poder del susurro se convirtieron en una especie de sabiduría antigua para el hombre moderno. Aprendimos que para sanar la mente primero hay que permitirle el lujo de no hacer nada. Usted, al igual que los investigadores que revisaban esos archivos, está ahora redescubriendo el valor de la inacción. Sienta cómo ese legado de paz se filtra en su habitación trayendo consigo la sabiduría de décadas de estudio dedicadas exclusivamente a su bienestar. Si todavía me escucha con esa deliciosa sensación de pesadez en sus piernas y brazos, piense en cómo la información que realmente importa es la que le hace sentir a salvo. En 1993 se publicó un estudio independiente que sugería que la hipnopedia funcionaba no por la repetición de palabras sino por la creación de un vínculo de confianza entre el oyente y el narrador. Esa es la verdadera memoria que usted está cultivando esta noche. No necesita recordar la cronología exacta de la Unión Soviética ni los nombres de los directores del instituto. Lo único que su mente necesita retener es la sensación de que este momento es suyo y de que nadie puede interrumpir su viaje hacia el centro de su propio ser. Usted es el heredero de este conocimiento silencioso y su único deber es permitir que el sueño le envuelva como una marea cálida y predecible. Los científicos de finales del siglo XX descubrieron también que la mente utiliza el sueño para limpiar las impurezas emocionales del día. Llamaron a este proceso la filtración onírica. Al igual que el agua que se filtra a través de la arena para volverse cristalina, sus pensamientos pasan por el filtro de este relato para volverse claros y serenos. En el instituto se decía que un minuto de sueño asistido por una voz tranquila equivalía a 10 minutos de descanso normal debido a la falta de resistencia del ego. Usted está ahora mismo en ese estado de mínima resistencia. Su ego, ese vigilante que siempre está preocupado por el mañana, ha bajado la guardia y se ha quedado dormido en una silla junto a la puerta. Ahora usted es libre de fluir sin etiquetas y sin miedos. ¿Se ha dado cuenta de cómo su percepción de la seguridad ha cambiado a lo largo de esta historia? Al principio quizás sentía curiosidad por los secretos del Estado, pero ahora esa curiosidad ha sido sustituida por una satisfacción física y mental profunda. En 1994 se descubrió que los voluntarios del instituto tenían un sistema inmunológico más fuerte que la media simplemente porque habían aprendido a entrar en estos estados de relajación profunda de manera voluntaria. El legado de los susurros es en realidad un legado de salud. Al permitirse este tiempo de quietud, usted está cuidando de su cuerpo a un nivel celular. Sienta cómo cada célula de su piel, de sus músculos y de sus órganos se relaja y se regenera bajo el influjo de esta narración pausada. Usted está haciendo un trabajo importante simplemente por estar quieto y en silencio. Imagine que las estanterías de archivos del instituto se transforman ahora en árboles altos y majestuosos en un bosque antiguo. El papel se convierte en hojas y el metal de las cajas en tierra fértil.
El legado de la ciencia se funde con la naturaleza. En 1995 se propuso que el futuro del bienestar humano no estaría en las máquinas sino en volver a los ritmos naturales de la luz y el sonido. Este relato es su puente hacia esos ritmos. No hay luces parpadeantes ni notificaciones digitales aquí. Solo hay el ritmo de mi respiración y el de la suya que ahora son casi uno solo. Sienta el frescor de ese bosque imaginario en su frente y el calor de la tierra en sus pies. La memoria del agua del sueño le arrastra suavemente hacia un lugar donde el tiempo no tiene nombre. Me pregunto si usted puede sentir la gratitud de todos aquellos que en el pasado trabajaron para entender los secretos del reposo. Ellos allanaron el camino para que nosotros hoy podamos disfrutar de esta hora de paz absoluta. El legado de los experimentos de Moscú vive en cada podcast de sueño, en cada técnica de meditación y en cada persona que decide apagar el mundo por un momento para escucharse a sí misma. Usted es parte de esta evolución de la conciencia humana hacia un estado más tranquilo y reflexivo. No hay necesidad de apresurarse hacia el final de la historia porque el final es simplemente el comienzo de su descanso más dulce. Disfrute de la textura de este silencio que hemos coloreado juntos con palabras y recuerdos. En el instituto de 1996 los últimos técnicos cerraron las puertas con una sonrisa de satisfacción. Sabían que aunque el proyecto oficial terminaba, el impacto en las vidas de los participantes sería eterno. Muchas de aquellas personas informaron años después que nunca volvieron a sentir ansiedad al dormir. Habían aprendido que la noche no es un territorio hostil sino un aliado. Usted también está aprendiendo esa lección fundamental hoy. La noche es su capa protectora, su manto de invisibilidad contra las presiones del mundo exterior. Bajo este manto usted es invulnerable y libre para soñar con lo que desee. Mientras este capítulo se desvanece en la penumbra de su habitación, visualice las bobinas de cinta magnética girando por última vez y deteniéndose en un silencio perfecto. El legado ha sido entregado. La información se ha convertido en sensación. Su mente es ahora un lago en calma donde los ecos del pasado son solo ondas suaves que le ayudan a hundirse más profundamente en el colchón. Sienta el peso de su cabeza sobre la almohada y como el cuello se libera de toda responsabilidad. Todo está cumplido, todo está en paz y la historia del instituto es ahora parte de su propio paisaje onírico. En los capítulos finales veremos cómo este conocimiento influyó en la arquitectura de las ciudades modernas y en nuestra forma de entender el tiempo, pero por ahora quédese con la pureza de este legado de silencio. Respire profundamente sintiendo cómo la memoria del agua del sueño limpia su espíritu y cómo al exhalar se entrega definitivamente a la gravedad amorosa de la noche. Usted es el dueño de este legado y su única tarea es disfrutar de la paz que ha heredado. El silencio es total y el descanso es ahora su única realidad. Capítulo 18. El último eco y la disolución del tiempo. Llegamos ahora al capítulo final de nuestra travesía por los pasillos del instituto y los laberintos de la mente durmiente. En el año 1997 el edificio que albergó tantos sueños y experimentos silenciosos cerró sus puertas de manera definitiva. Sin embargo, lo que ocurrió en ese momento no fue un final trágico sino una transformación absoluta. Los científicos se dieron cuenta de que la hipnopedia no era un destino sino un punto de partida para entender que el ser humano es en esencia un ser rítmico. Al apagar los últimos magnetófonos y recoger los cables de los electroencefalogramas quedó en el aire un silencio cargado de significado, un silencio que ya no necesitaba de máquinas para existir. El último eco de los susurros soviéticos se convirtió en una lección sobre la soberanía del descanso. Usted puede imaginar ese instante final cuando el director del proyecto caminó por última vez por el pasillo de transición. No había tristeza en sus pasos sino una profunda sensación de alivio. Sabía que habían logrado algo que iba más allá de los datos técnicos. Habían demostrado que en el corazón de la modernidad más rígida existe un espacio inexpugnable que pertenece solo al individuo. Ese espacio es el sueño. Al cerrar la puerta principal con una llave de hierro pesada, el instituto dejó de ser un lugar físico para convertirse en un estado mental. Ahora usted está dentro de ese estado mental. No necesita paredes de hormigón ni sistemas de calefacción central controlados por ordenador. Su propio cuerpo es el instituto y su respiración es el único cronómetro que importa. Si todavía me escucha con esa paz que parece envolver cada fibra de su ser, piense en cómo esta historia ha sido un viaje de despojo. Empezamos con máquinas y experimentos y terminamos con la pureza de su propio silencio.
En 1998 muchos de los antiguos voluntarios informaron que incluso años después de dejar el programa podían convocar la sensación de seguridad simplemente recordando el tono de las voces que les hablaban. Usted ha cultivado esa misma capacidad esta noche. Ha aprendido a filtrar el ruido del mundo para quedarse con la esencia de la calma. El tiempo del reloj que marca los minutos y las horas ya no tiene poder sobre usted. Se ha disuelto en una marea de serenidad donde el pasado y el futuro se funden en un presente eterno y acogedor. ¿Siente cómo el peso de su cuerpo se ha vuelto uno solo con la tierra? Ya no hay distinción entre usted y el lugar donde descansa. Los investigadores llamaban a esto la integración total. Es el momento en que la mente deja de luchar contra la realidad y simplemente se funde con ella. En este estado final de nuestra narración quiero que visualice el edificio del instituto desvaneciéndose lentamente bajo una suave nevada. Las paredes se vuelven neblina, los archivos se vuelven polvo de estrellas y los susurros se convierten en el sonido del viento entre los pinos. Todo lo que hemos discutido sobre rangos, lealtades y arquitecturas de control desaparece para dejar paso a una libertad absoluta. Usted es libre de no recordar nada. Es libre de no ser nadie. Es libre de simplemente existir en este vacío luminoso. En 1999, justo antes del cambio de milenio, los últimos informes secretos fueron sellados con una nota que decía que el misterio del sueño permanece intacto. Y es hermoso que sea así. A pesar de todos los intentos por cuantificar y optimizar el descanso, el sueño sigue siendo el gran sanador, el gran igualador. Usted está ahora en ese territorio sagrado donde ninguna ciencia puede intervenir sin su permiso. Siente el calor que emana de su plexo solar y cómo se distribuye hacia sus extremidades trayendo una sensación de plenitud y de gratitud. Está agradecido por este momento de desconexión, por este regalo que se ha hecho a sí mismo de apagar la luz del mundo para encender la luz de su propia paz. Me gustaría que se viera a sí mismo ahora como el guardián de su propia noche. No necesita a los vigilantes de gris ni a los técnicos de audio. Usted tiene todo lo que necesita dentro de su pecho. El ritmo de su corazón es la música más perfecta y el flujo de su aire es el susurro más sabio. La historia de los experimentos soviéticos termina aquí, pero su descanso apenas está comenzando su fase más profunda. Imagine que todas las palabras que he dicho se convierten en pétalos suaves que caen sobre un río lento. El río se los lleva suavemente hacia el horizonte y usted se queda en la orilla disfrutando de la vista de un cielo infinito y estrellado. No hay más capítulos que leer ni más lecciones que aprender. La arquitectura del control se ha disuelto por completo. Las reglas de atención han sido reemplazadas por la libertad del olvido. Los rumores de los pasillos han sido acallados por el canto de los grillos imaginarios de su jardín interno. Usted ha completado el proceso de selección y ha sido calificado como el durmiente perfecto simplemente por su capacidad de soltar. Sienta cómo su mandíbula se relaja por última vez y cómo sus ojos se hunden profundamente en sus órbitas buscando la oscuridad más nutritiva. Todo está en orden. El ciclo se ha cerrado. La red de lealtades ha cumplido su función de traerle hasta aquí y ahora le suelta suavemente para que vuele por su cuenta en el mundo de los sueños. Mientras el eco de mi voz se vuelve cada vez más tenue, piense en la nieve que cae sobre el antiguo instituto. Es una nieve silenciosa que lo cubre todo con un manto de pureza y de olvido. No queda rastro de las máquinas ni de las preocupaciones. Solo queda el silencio. Un silencio que es su hogar. Un silencio que es su medicina. Un silencio que es su derecho de nacimiento. Usted ha regresado al origen, a ese estado de gracia donde el ser no necesita justificación. Respire una última vez de manera consciente, inhalando la esencia de esta historia y exhalando cualquier residuo de vigilia. El experimento ha terminado con un éxito absoluto. El sujeto, es decir, usted, ha alcanzado la paz total. Las bobinas del tiempo se han detenido y la luz ámbar de la penumbra se ha extinguido para dejar paso a la noche real, la noche que cura y que renueva. No intente recordar estas palabras mañana, deje que se hundan en el fondo del océano de su subconsciente donde trabajarán en silencio para su bienestar. Usted está a salvo. Usted es amado por el silencio de la noche. Usted es libre. Duerma ahora con la profundidad de los siglos y con la ligereza de una pluma al viento. El relato ha terminado y la vida se renueva en su descanso. Que sus sueños sean paisajes de paz y que su despertar sea tan suave como el primer rayo de sol sobre la nieve virgen.
La historia de Westport History se despide de usted dejándole en los brazos de la noche eterna. Todo está bien. Todo está en calma. Descanse. Descanse profundamente.